Suscríbete a La Panterita. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, muy bien, Bruno. Saludos a todos. Bien, ¿cómo te va Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va Fabio Martín? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Estamos en línea con Hugo Espínola. Él es el hincha, para ponerle un poco en contexto a la gente que está escuchando la radio ahora y nos ve a través de ABC TV. Hugo Espínola es un aficionado del Club Nacional. Fue a ver el partido en el que Trinidense oficiaba de local, perdió Trinidense por 2-0. Nacional, dicho sea paso, está a 3 puntos de Olimpia después de la fecha que pasó la 12ª. Y repentinamente él recibió un objeto. Hasta ahora, no sé si él ya sabe, vamos a hacerle la pregunta, pero le generó un corte. También vamos a preguntarle eso con precisión. Cerca de la ceja, en la frente, el ojo, se temió lo peor porque salió con mucha sangre, que tuviera una pérdida de uno de los ojos. Su padre estaba escuchando justo en tiempo real la radio, estaba escuchando ABC Cardinal. Hugo, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Buen día. Bruno, los muchachos me dejó, buen día, y acá Bien. Estamos recuperando, ¿no? En reposo absoluto. Reposo, ¿qué pasó, Hugo? Decime cuántos años tenés y a qué te dedicas, por favor. 33 años y soy ingeniero, no me dedico a la profesión pecuaria. Y Hugo, vos fuiste, sos hincha fanático de Nacional, ¿en qué sector estaban ustedes? Y sí, así mismo soy uno de los hinchas enfermos de Nacional, como se dice. Nos fuimos con mi mellizo el día sábado para verle al Tico entusiasmadísimo con la campaña que está haciendo el club, ahí en el segundo puesto, peleando el campeonato. Y es un sábado de fútbol, justo estaba saliendo de casa mirando el clásico de Boca River, vi el incidente, dije de la Corea de Quilombo, ya en Argentina. Dije, me fijo cómo para mirar un partido normal, es de Nacional Trinidense, y mi hermano se colocó en el sector de platea, ahí al costado de la preferencia, y yo me fui en el sector de gradería, ya que Nacional atacaba ahí, que quería ver detrás del arco la llegada de mi club. Pero se van entre los perros, entre los muchachos, sí, entre los amigos. Yo estaba al costado de la hinchada Nacional, de la batucada del tricolor. Ajá. Ahí al costadito. Y nada, cuando se le expulsó a Leandro Mesa ya estaba muy caliente el partido, en la grada atrás nuestro, al costado ya era un quilombo, y hasta ahí lo que recuerdo bien. Después me di la vuelta y el famoso cuando se cae el vaso de vidrio en tu casa hace un ruido grande, un ruido fuerte, ¿verdad? Y ese mismo ruido yo sentí por mi cara, el que se rompió por mi cara. Pensé que fue un hielo, pero abrí mi ojo y ya empezaba a chorrear muchísima sangre. Era impresionante la cantidad de sangre, fue impresionante la cantidad de sangre que perdí el día sábado. O sea, vos sentiste el famoso ruido, el impacto de la rotura de un vidrio, pero por tu cara. Por mi cara. Claro, o sea. Hoy mañana me tengo que hacer me pidieron que me hagan una placa en la cabeza por el impacto, para no descartar nada tampoco en la parte de la cabeza. Y se temió lo peor primero, porque vos sabés que tu papá estaba escuchando nuestra radio. Y sí. Gerardo Figueredo, nuestro compañero, le hace una nota al señor Filippini. Y ese señor, ¿quién es Filippini? Es un fanático tricolor también que estaba ahí en la... Fanático nacional. Bueno, y él le dice, parece que perdió su ojo, le dijo. Porque viste que vos saliste totalmente ensangrentado. Claro. ¿El corte dónde es y cuántos puntos tenés? Tengo 2 puntos en el párpado. Era por 1 milímetro más y ya agarraba mi ojo. No perdí el ojo de milagro. Pero párpado, párpado. Y ahí está la córnea, lo más cercano que está ahí, un poquito más al fondo está la córnea. Sí, me tengo que hacer también estudio de la retina, todo, porque la retina de
puede haber desprendimiento, o sea, hay que descartar todavía muchas cosas, no es que ya terminó. Qué bárbaro. Sigo yo con tratamiento, tengo reposo toda la semana, el sábado me tengo que ir a sacar los puntos y así. Y como decimos, se terminó lo peor porque yo no perdí la conciencia en ningún minuto cuando escuché el impacto, y yo pensé que fue que fue por el piso lo que se cayó algo, pero yo cerré mi ojo y cuando cierro veo la sangre, yo esto me pasó a mí, ahí ya me agarraron los muchachos, ya me estaban llevando hacia afuera y ya era un descontrol, la gente corría porque en esa gradería al costado de la otra hinchada, al costado de la hinchada al lado derecho había criatura, una nena de 6 meses, y escuché el griterío de la mamá, de la señora que estaban ahí, fue un momento caótico, como se dice, encima en un partido nacional triniense, no un partido de uno de los grandes, como se dice, un partido de familia. Que justamente es lo que dijimos en la previa al partido de Ameliano Cerro, que ya ahora ni siquiera hay paz en un partido en el que supuestamente no es denominado de seguridad, de alta seguridad, o de inseguridad por la convocatoria, un Olimpia Cerro. Pero quiero preguntarte lo siguiente. ¿De dónde proviene el impacto? O sea, porque se habla de que hay un domicilio particular y que desde ahí habrían lanzado esto. ¿Qué te dijeron a vos? Está la famosa esa gradería de Triqui, y ahí detrás creo que todo hincha futbolero que ve partido, a veces partido triniense, ahí ve que siempre hay una gradería con gente ahí. Sí. Y le enfocan, y bueno, y de ahí provino, de ese balcón provino el botellazo. Y no pudieron determinar todavía qué fue lo que te tiraron. ¿Fue una botella o un vaso? Fue un vaso de vidrio. Ya en otros medios de prensa ya salió hoy recogieron los policías la evidencia y fue un vaso de vidrio contundentísimo. Yo pensé que era hielo, ¿verdad? Estaba convencidísimo de que era, pero fue un vaso de vidrio muy muy potente por mixar el proyectil. ¡Qué locura! Pero esto es criminal. O sea, te lanzaron un vaso de vidrio, hermano, te tiraron. Un vaso de vidrio por mi cara, Bruno. No perdí el ojo por milagro. Pero igual estaba comprometido al lado derecho todavía hasta no descartar nada en los próximos días o semanas, ¿verdad? Porque es un proceso ocular que me dijeron que tengo para rato tratamiento, consultas, todo eso. Acá me dice Gerardo Figueroa, nuestro compañero, vaso grande cargado. Sí. Estaba cargado. Estaba cargado, con cerveza, con la famosa rubia. Qué locura. Y hay comunicados de Trinidense y comunicados de Nacional. Mal y pronto, Fabio, ¿qué es lo que dice el comunicado de Trinidense? Porque Nacional leí y repudia la situación vivida. Ahora, Trinidense, ¿qué dice, por favor? Y expresa también el más enérgico repudio de estos actos de violencia ocurridos el día de la víspera y con respecto al partido. Lamentablemente, un incidente aislado protagonizado por un vecino ajeno al club. Dice, entre otras cosas, el comunicado también que sobre todo expresa su más enérgico repudio. La gente de Trinidense y Nacional también. La gente de Nacional en el comunicado, disculpame Fabio, también como que agradece también por algunas acciones a Norman Rieder. Lo excluye un poco de lo que había sido el primer manifiesto del sábado cuando se produjo esto. Hugo, ¿ustedes ya tienen alguna querella, alguna acción contra quien te tiró el vaso? ¿Ya está individualizado? Yo estuve, sí, ya en la comisaría a salir del sanatorio y me fui para hacer la respectiva denuncia porque sabía que lo mismo iba a estar de acá para allá en los sanatorios. Ya hice la denuncia correspondiente de la comisaría, pero todavía no puedo hacer nada judicial ayer ni hoy porque estoy con todo lo que tiene que ver con la parte médica. Una vez liberarme entre hoy y mañana, seguramente vamos a ver qué hacer ya. Pero ya se sabe con nombre y apellido quién es el agresor. Aún no el que tiró, ¿verdad? Pero ya están varios identificados los que están ahí y creen ya que una policía ya creen que va a ver todo en el circuito de quién fue el que lanzó. Ojalá. Ojalá. Leí en otro medio de prensa lo que creo que la dueña de casa también ya dijo los nombres y así para ir ayudando. Sí, no, porque es criminal, hermano querido. Esto que lanzó le pudo haber caído a cualquier. Mirá si le caía. Te caía unos centímetros más, vos volviste a nacer, mirá si te caía eso en el loco, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar. Te hago una pregunta, Bruno, estábamos al descubierto y mirá si tenían armas de fuego,
tranquilamente podían tener, tranquilamente. Claro que sí. Eso iba a ser algo mucho peor. Ya no íbamos a estar hablando ahora, no le iba a estar contando el cuento como se dice. Gracias por atendernos, muy amable. Y Gracias, Bruno. que te recuperes, viejo. Fuerza será. Y te hago una última consulta, Hugo. Respondeme con el corazón en la mano. Con la mano en el corazón. ¿Vas a seguir yéndote a la cancha? ¿Vas a seguir viéndole a Nacional o no? Sí, Bruno, voy a seguir yendo a los estadios por amor al Club Nacional. Chiquitito no, soy un hincha enfermo por el club y voy a estar ahí esta campaña especialmente más que nunca porque sé que Nacional nos puede dar una gran alegría a fin de año a todos los hinchas tricolores. Por más que te haya pasado esto, te seguirás yendo. Por más que me haya pasado esto, Bruno, yo vamos a seguir creyendo que no puede volver a ocurrir esto, pero voy a seguir yendo a los estadios a verla a mi club. Hasta ahora nadie me hizo esa pregunta, pero te afirmo. Voy a seguir yendo al estadio a ver al Club Nacional. Y el próximo partido es justamente en cancha Nacional contra Libertad el domingo. No, pero no creo que esté todavía, Fabio. ¿Cómo él le plantea se está recuperando, no, pero hermano querido? No, no, clemencia, pero Fabio. Pero él te está diciendo con entusiasmo. No, pero si se está recuperando, el hombre tiene que hacer tratamiento y vos le preguntás que le pasar el programa al partido ya de Nacional. Y sí, si es fanático. Vos te vas a ir ya al siguiente partido. Y el fin de semana ya el domingo contra Libertad una guerra, como se dice en el Erico, pero ahí sí tengo que ver mi estudio médico, mi reposo para ver si puedo ir. Pero no, tranquilo, Guito. No, reposa nomás, hermano. Te pido, por favor, que repose. Hugo, calmate, Nacional. Sí. No es por vos, ¿verdad? Calmate te dio en el sentido de tu fanatismo, ¿verdad? Fabio, vos, porque yo no entiendo pero estas cosas del estas cosas, yo no, ya le pasa la programación. Pero es fanático el amigo. No, ya sé, pero vos le estás, acaba de subir, de subir en un tobogán y se cayó el hombre y no vos le decís, bueno, sabes que el siguiente espectáculo de tobogán bueno, Hugo, pronta recuperación será, fuerza, gracias por atendernos. Muchas gracias, Bruno, y saludos a los muchachos en la mesa. Gracias. Hugo Espínola, el hincha de Nacional, que lamentablemente recibió lo que preliminarmente dice él es un vaso cargado de cerveza. Norman Rieder, gusto en saludarte, presidente trinidense. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Saludos a vos, a los que te acompañan y a la audiencia también. Norman, quiero ser conciso y bien contundente preguntándote lo primero. ¿Qué piensan hacer para evitar este tipo de situaciones en la cancha de trinidense? Porque ustedes hacen un esfuerzo... el club es ordenado, pero ¿te parece un animal, una bestia como esta? Tiró, acá dice que tiró, me estaba diciendo Hugo, la víctima, que recogieron hoy vestigios de un vaso y que habría sido un vaso cargado de cerveza lo que le tiraron a este muchacho. Ya, bueno, en primer lugar, me alegro de que no haya sido nada grave y que Hugo esté bien. Nosotros inmediatamente ahí en el sobrecaliente nos pusimos a disposición y bueno, eso es lo más importante. Todo el resto chupa un huevo. ¿Verdad? En el sentido de cómo salió el partido, eso ya no es importante. En ese momento lo más importante era que eso se pare lo antes posible y que Hugo esté bien. En segundo término, el trinidense va a hacer todo lo que sea necesario. ¿Verdad? Y si vos tenés alguna sugerencia para hacerme, soy todo yo también. Y pongan un vallado, ahí donde está esa casa, levanten un vallado, lastimosamente. No van a poder ver como antes lo veían. Pero, ¿quién te garantiza que no vuelvan a tirar? ¿Y quién me garantiza que Bruno Pon se vaya a un partido de trinidense nacional y pongo 500 cascos azules y vos le pegás la cara al que está al lado? No, eso puede pasar, claro que sí. Entonces nosotros hacemos todo el esfuerzo posible y vamos a hacer, obviamente, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso nunca más vuelva a ocurrir, específicamente ahora en ese caso de ese vecino y bueno, y también otras cosas más, o sea, vamos a hacer ya otra vez un esfuerzo y vamos a cerrar todo lo demás porque vale, hay que hacer, no vaya a dudar eso ni un solo segundo. No, ¿verdad? claro, pero, Norman, pero ustedes qué idea tienen, por ejemplo? Va a ver, insisto, pero se va a proteger todo lo que tenga que proteger. A mí lo que menos me conviene como club es que la gente no se vaya. Al contrario, hacemos grandes inversiones y yo creo que ustedes pueden dar fe de eso, de que el trinidense cada año mejora y es más lindo.
en un proceso costoso, $300,000 en términos de plata, te doy específico, de este año nomás, para que la gente se vaya. ¿Verdad? No nos conviene que por un vecino o por quien sea o por Bruno Ponzi a vos se te ocurre hacer algún daño en el Trinidense el día de mañana o a cualquier otro club, no nos conviene. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para evitar y vamos a responder cuando ocurra. Vamos a responder también como lo hemos hecho en aquel momento cuando jugamos contra Libertad el año pasado en nuestro estadio. Ocurrió ese soco ahí entre barras. ¿Qué hizo el Trinidense? ¿Qué hizo Norman? Y te pregunto a vos. No ¿Vos sé. ¿Vos escuchaste algún tambor en el Trinidense aparte de la bandita que llegó una vez en los últimos 18 meses? O sea, suspendieron eso ustedes. Sí, tomamos la medida que hay que tomar. Sí, porque, a ver, un incidente dentro de la cancha puede haber, dentro de, nosotros solemos ver, ¿verdad? Empujones, qué sé yo, discusiones acaloradas, pero, suspendiste la barra, ahora recuerdo, suspendiste la barra. No es que yo suspendí, la comisión directiva del Trinidense tomó una medida dificilísima de tomar, ¿verdad? Y la tomamos con mucha valentía que la situación requería. Y lo hicimos porque nosotros buscamos que el fútbol mejore y que la gente pueda estar tranquila. Claro, pero Norman, acá pues se da algo realmente sui generis. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esto realmente es un hecho, una acción penal pública, ¿verdad? Porque lo que hizo esta persona es criminal. Claro. Porque desde una casa que colinda con un estadio, agarra y lanza un proyectil, ¿verdad? A mansalva, porque le podía caer a cualquiera. Entonces, el club no tiene lógicamente la culpa. Pero dado el hecho de que la casa está muy cercana, hay una terraza al estadio, entonces lo que ustedes deberían de hacer, no por culpa de ustedes, sino que protegerse ustedes, cuídense ustedes, porque ¿quién te garantiza, vuelvo a repetirte, que evidentemente estos muchachos o tipos, o no sé quiénes son personas innominadas por ahora, se juntan, toman y hacen, imagínate lo que es lanzar, eso es criminal, no sé qué tiene en su cabeza. Mira, Bruno, no puedo estar más de acuerdo contigo por falta de tiempo. Absolutamente de acuerdo. Cada uno es responsable de sus hechos, para bien y para mal. Eso es una cuestión de convivencia social que tiene letras en una constitución y en un montón de leyes. O sea, vos te mandaste una cagada y vas a tener que pagar. Sí. Así, normalmente tiene que ser así. No, es más, Norman, yo no sé si ustedes ya lo hicieron, pero ustedes deberían con su abogado de hacer la denuncia a la fiscalía, personas innominadas por ahora, porque no sabe pues quién es, y ahí nosotros la fiscalía tiene que investigar. Claro, y nos tiene que usar al Trinidense y pedirle todo lo que necesiten, todo lo que requieran. El Trinidense está a disposición, no tenga ni una sola duda. Lo mismo la familia de Hugo, nosotros desde luego, eso no es lo porque queremos, porque debemos, ¿verdad? Pero mientras tanto también nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para disminuir en un porcentaje más el riesgo de eso ocurra el día de mañana. No puedo prever de que Bruno Pons le garrotee a alguien ahí porque te calentaste, tuviste una mala noche el día anterior y vos ahí, a pesar de los 500 pagos, le pega a alguien, vos vas a tener que pagar, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo que sea necesario hoy para que se disminuya un poco más el riesgo de algo así y por ende crezca la seguridad en el Martín Torres. Eso no tenga ni una sola duda, ¿verdad? Eso claro que vamos a hacer. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna consulta? Qué fuerte testimonio de Hugo Espínola, Norman, te cuento, porque vos sabés que él pensó que era un objeto que cayó cerca de él y escuchó la explosión del vidrio, dice, y después cuando él en segundo cierra el ojo, pestañea, ¿verdad? Ya empezó a sangrar y ahí se dio cuenta que era él y ya lo llevaron porque no se sentía bien, ¿verdad? Evidentemente, pero lo más conmovedor es que el proyectil le cayó en la zona de la ceja
de los párpados. O sea, un poquito más abajo y no íbamos a estar hablando, esto a lo mejor iba a ser mucho más grave, ¿verdad? Terrible, terrible, y eso le podría haber pasado a cualquiera, en cualquier lugar, y es algo que hay que combatir, y desde donde nos toca, ¿verdad? Y me permito incluirle también a ustedes, tenemos que tratar de disminuir esta situación, ¿verdad? O sea, no ser combustible, sino que al revés, tenemos que tratar de frenar como podamos, porque estas son cosas que han pasado y pasan, y tenemos que cada vez que tengamos la oportunidad tratar de disminuir y de controlar, ¿verdad? Lastimosamente cada uno es dueño de sus acciones, y esta persona, la culpable, con justa razón, y le doy la derecha a Hugo Espínola y a su familia, porque yo haría lo mismo, y si se trata de mi hijo, daría las mismas declaraciones y quizás más grave y todo que el papá, ¿verdad? Sí. Porque el hecho ocurrió y cada uno tiene su derecho de buscar justicia, y la justicia le tiene que impartir justicia, ¿verdad? A los afectados. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y repito, el Trinense está a total disposición. Y no, por un lado, y por otro lado vamos a hacer todo lo que queramos, y yo lamento mucho lo Hugo por un lado, y me alegro que no haya sido nada grave. Nosotros lo pusimos a disposición inmediatamente, apenas yo me enteré que había algún afectado que no sabíamos bien qué era, pero sin saber, desde el Triniense llamamos al hospital que está a la vuelta, le llamé al dueño, le dije, ahí va una persona, atiéndale con toda la ley, todo se hace cargo del Triniense, así hicimos. Que es lo principal. A partir de ahí están los entes que se tienen que ocupar de impartir justicia, y eso es correcto. Presidente, ¿vos sabrías, ya que es también ahí dentro de Trinidad, sabrías quién es el agresor o no? No, la verdad que no sé, y te soy 100% sincero, yo trato luego de no mezclarme demasiado, porque ahí todos son conocidos de alguna forma, y eso no es fácil de manejar. Yo me limito como presidente del club, a tomar las medidas a través de la comisión directiva necesarias y todas las que estén a nuestro alcance para que eso no vuelva a ocurrir. Yo no descarto que ocurran cosas nuevas, porque repito, cualquiera de ustedes puede cometer un hecho ahí en Estados Unidos, de un edificio que está a 10 cuadras, alguien puede disparar. No, es difícil encontrarle el límite, pero vamos a tratar de hacer todo lo que, no es que vamos a tratar, vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que ese porcentaje disminuya y que la gente se sienta más segura, que yo creo que los antecedentes nos pueden dar la derecha que así hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿verdad? No hay otra cosa que te pueda decir. Norma, muchísimas gracias, muy amable. A la hora de siempre. Gracias, ahí está. Norman Rieder, presidente de Triniense. Hay algo de tiempo, muchachos. Sí, 53. Vamos con Richard Prieto. ¿Qué jugador que tuvo las ocasiones de gol para que Guaraní termine ganando el partido? Fue el foco de atención, estuvo en todas las jugadas peligrosas posibles. Hacer un resumen. Y es como una película en la que Richard Prieto no es actor de reparto, es actor principalísimo. Imagínate que eso que siempre traduce lo que está pasando, fue tendencia en Twitter, y no es de Olimpia y Cerro, ¿verdad? No, Prieto sí, y realmente Dani recordaba ayer que los hinchas lo venían fustigando bastante, pero ayer tuvo un protagonismo de cabeza, con la zurda, con la derecha, y no acertaba. No, es que Olveira pero también y lo mejor para él, lo que hablaba bien de él, que lo complicó a Olmedo. Olmedo lo pasó muchas veces, sí, pero el problema era otro. Lo hizo amonestar, sí. El cabezazo y la pifia, ¿no? Y vos decías, Bruno, el tema de no era ningún actor de reparto, no, fue actor principal. Lo que nunca quedó en claro si fue héroe o villano. Y para la gente de Guaraní no fue héroe o villano. Pero Alcaraz, porque tuvo una clara y definió mal. ¿Cómo? No, Alcaraz. Esa es más mérito de Olveira. Esa es la que tapó Olveira. Pero tira al medio. Sí, no, pero donde pone la mano Olveira. Sí, pone así. Es igual que la de Jan Contoral. Es la misma la primera cuando arrancó el partido. Totalmente. No sabemos definir en el fútbol paraguayo. Eso le da a un argentino y tac, a una esquina. No, lo de Chico Acosta. Si eso era un delantero paraguayo, 0-0 hubiera terminado el partido. Se decía al principio del programa, es el mejor 9 de Paraguay.
Sí, chico. No es que uno se enamora fácilmente, pero hablamos del concepto de 9 goleador. Dale una pelota de gol. Mira el gol que hace Da Costa. Y ya tiene 6 goles. Pero mira el gol. Lo que te quiero decir nomás es que la técnica que tiene cuando pifia el jugador de Ameliano, que no puede cerrar bien de cabeza, termina peinando. Él ya estaba preparado y baja la pelota de una manera espectacular de técnica. Es lo que yo te hablaba, él ya estaba posicionado ya. Y cuando le sale al arquero, ella le remató con una potencia, pero la jugada fue en fracción de segundo lo que él hizo. O sea, él es un definidor nato. Club Nueva Estrella FBC de la Liga 1 de Marzo de Fútbol se coronó campeón al empatar de visitante 1-1 con el Club Unión Obrera. Así que mucha felicidad a los muchachos de Nueva Estrella de la Liga 1 de Marzo. Felicidades por la consagración. Vamos con Richard Prieto, Gastón Olveira, Francisco Arce, Martín Palermo y el hincha opina. Ganó Cerro Porteño. Ya hablamos del Ciclón. Con mucha tristeza. Un poco culpable Prieto. También porque tuve muchas ocasiones de goles. Y nada, muy triste la verdad porque hicimos un gran partido. Fuimos ampliamente superiores, pero bueno, toca seguir trabajando y pensar en lo que viene. Y nosotros es prácticamente repetitivo cada conferencia. Hoy tenemos garantizado prácticamente el rendimiento a cada partido, pero no conseguimos convertir. Hoy creamos más que el rival, tuvimos chances claras para ganar y no supimos convertir. Yo creo que esa sola fue la diferencia del partido. Y creo que es un buen punto, ojalá que al final valga, que es lo importante. Vinimos a buscar una victoria contra un gran rival que juega muy bien también y nada, obvio, vamos a ver si al final del torneo este punto vale o no. Son partidos de alto nivel, de mucho riesgo, que bueno, estamos en la recta final del torneo y cada uno va buscando sus puntos y su victoria, pero también sin perderlos. Nosotros seguimos dependiendo de nosotros mismos, que es lo importante. Como dije, jugamos contra un gran rival y bueno, ya lo pasamos, así que prepararnos para el partido que viene, que va a ser el más importante. Mi ilusión es dar lo mejor de mí cada día, cada partido, tratar de tener el mejor rendimiento posible y que eso sirva para el equipo, eso es lo principal. Después las actuaciones, los rendimientos hablarán por sí mismos a la hora de ser convocado o no. Me enfoco en tratar de seguir creciendo y bueno, obviamente uno el sueño de estar en su selección siempre está. El club, que me queda un año de contrato hasta diciembre de 2025 y ahí hago los 5 años, así que no sé, el tema burocrático de ese papeleo no lo tengo muy claro. Creo que lo positivo, que Palermo mantuvimos el arco en cero, que era un poco retomar a eso, volver a hacernos fuerte defensivamente y bueno, no tuvimos quizá la claridad de juego, fue muy trabado, muy luchado en todos los sectores del campo y bueno, creo que el sumar, a veces cuando uno no cree que se dio el partido como nosotros pretendíamos, es importante. Bueno, ahí está. Tenés lo del hincha opina para ir complementando, Verita. 12 en punto en todo el territorio nacional. Lo de Cerro Porteño también. Está todavía de Cerro con posibilidad. Está todavía Nacional. Hoy juega 2 de mayo. Libertad ganó. Libertad está a 2 partidos. Está a 6 puntos. A 6 puntos. ¿Y por qué poner a tu cara así de... levantaste la ceja, Libertad? No, el que tiene que levantar las cejas son Olimpia y Cerro. Bueno, espera que ya analizamos el tema. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura.
regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Ofertas toda la semana en El Cacique. Este lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en El Cacique, en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Confirmado, salvo que haya un cambio, pero hoy en la programación está Olimpia jugará de local en Itagua ante General Caballero el sábado a las 5 de la tarde y ante Sol de América el siguiente sábado otra vez, el 12 de octubre ya, a las 20 horas otra vez en Itagua. O sea, los próximos 2 partidos de Olimpia van a ser en... hay un intervalo. Hay un partido en el medio. Trinidense Olimpia es antes. Sí. Defensores. Sí. Defensores viernes. Sí, tenés razón, Defensores. O sea, es uno intervalo y después otra vez Itagua. Itagua otra vez entre el partido de Paraguay-Ecuador y Paraguay-Venezuela. Ahí se juega ese fin de semana. Hay una fecha, la siguiente, donde se da una particularidad de Olimpia yendo a hacer de local en Itagua y Cerro haciendo de local en Sajonia, en el Defensores, y el sábado Juanma luego de averiguar porque ese fin de semana hay un evento grande en la Nueva Olla, por eso Cerro va al Defensores y Olimpia va a Itagua. Ahora, tienen que levantar la ceja, dice Ariel. Yo entiendo que lo matemático. Libertad está para... ¿Vos crees? Mira, sobre la hora... Futbolísticamente aún le falta. Pero vos sabés que metés triunfo de la nada cuando ya todo el mundo te descartó. Resulta ser que estás a 6 puntos. Y si Cerro está a 4 puntos de Olimpia, ¿por qué Libertad no puede soñar con tetracampeonato estando a 6? Acordate que el próximo partido de Libertad... tetracampeonato. Yo dije, pero ¿no será que se le está yendo la mano? Porque 6 puntos son 6 puntos. Y 4 puntos de Cerro son 4 puntos. Olimpia ¿Y cuántos puntos perdió? ¿Cuánto perdió Olimpia en los últimos tiempos, de los últimos 3 partidos? 5 puntos perdió. Te dije, Ariel, y Cerro ahora, porque Cerro tenía una racha también, no venía sumando de a 3. Libertad ahora que hizo 9 de 9. Sudamérica, Cerro y ayer. Me vas a decir, ¿convenció o no convenció? Pero hizo 9. Acá por eso. Igual que Cerro convenció, no convenció. Pero tiene un muy buen goleador, un arquero fue figura, y está 4. Así es el tema. Viste que Carlos Ancelotti dijo la otra vez, el técnico del Real Madrid. El hincha del Real Madrid no quiere jugar bien, no quiere ver buen fútbol, quiere ganar, dice. No quiere ganar. Si se puede jugar bien, perfecto. Pero es ganar y jugar bien sería lo ideal. Torneo largo, por eso. Pero es ganar acá, es ganar, decía. Por eso el técnico del Real Madrid te lo está diciendo. Claro, del equipo más ganador del mundo. Y por eso. No, por eso no. Más torneos largos como los nuestros. Yo lo candidato más a Cerro que a Libertad. Es cierto, hay cruces directos. Ahora Olimpia tiene que jugar contra Libertad todavía, ¿verdad? Hay un superclásico. No, este campeonato todavía no se ha definido. Para nada, en absoluto. Mira que Nacional... El que piense que esto está con una posibilidad... Ahora, si ganaba Olimpia ayer, esa iba a ser otra historia. Porque ahí son 2 partidos que vos tenés de colchón. Pero lo que pasa es que el de ayer estaba en el presupuesto de un equipo que quiere ser campeón, no perder. Por eso Olimpia se fue contento de 2 Bocas. Para Olimpia, fíjate estos 3 partidos ahora. Pero Dani, ¿quiénes son? Nacional está a 3, gana 2 de mayo, va a estar a 3. Y vos estés a 3. A 4, Cerro está a 4, Libertad está a 6. Pero por eso, son muchos los que le están... Pero bueno, Olimpia depende de sí mismo. Pero sigue siendo una gran ventaja. Pero ya no es lo mismo, Dani. No, y porque la ventaja anterior era muy grande. Y atender que todavía Olimpia tiene que jugar con Libertad, tiene que jugar con Cerro. Ustedes lo dicen como si Olimpia nomás tiene que jugar. Ahora arrancó la segunda rueda. Dicen, el próximo partido es Libertad Nacional. Que van a sumar los 3 puntos. Uno se va a caer allí. No, espera, no. Me está diciendo como que no sé. Es para vos. No, acá, Ariel dice, ojo, que Libertad. Cerro con lo que mostró en Itagua. No tiene margen para estar pensando en otros. No, se van a neutralizar, yo sé, pero hay enfrentamientos directos todavía. Y sí, pero entonces, acordate no es la que misma salvo cosa que vos tengas 2 partidos de colchón. Pero Bruno,
a que te quede nomás ya uno y piquito. No, es normal tener 2 partidos de colchón. No, lo que Dani quiere decir, aquello fue circunstancial. O sea, no fue una norma de toda la primera rueda que Olimpia tenía 6 puntos y que ahora se achicó, ¿no? Fue circunstancial de la fecha anterior. Porque ya venía apretado. Si ganaba, ahora cómo iba a amanecer la tabla. Si ganaba, hoy se estaría hablando de que ya es prácticamente, y estaríamos hablando de que fue suerte de campeón, y todos los dichos, frases prefabricadas que se dice de un equipo que está a punto de campeonar. Esto va a ser sangriento, Esto va a ser sangriento. Prepárense, esta clausura que se viene ahora. Eso le decía a Ariel hace rato. Aguantamos un ratito, espera, yo sé que hablas con Ariel, pero... AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL, teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones cada domingo. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto en www.megaloto.com.py con tu quinielero en locales de pago express y aquí pago y en los Biggies de todo el país. Sortea cada domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Federico, no, estaba diciendo. Fuera del aire. Claro que si 2 de mayo le gana hoy a Sol. Va a quedar a 4. El rival de Cerro, ¿verdad? Sí, próximo rival de Cerro. ¿Y el rival de Olimpia es General Caballero? Sí. ¿Dónde va a ser ese partido? En el Luis Cerro, sí. ¿Y Cerro dónde va a jugar? En Defensor del Chaco. Y si lindo recuerdo entre comillas. Si General Caballero gana hoy, va a 18 también, Y va a ser rival de Olimpia. Tenés Libertad Nacional, tenés Cerro 2 de Mayo y Olimpia General Caballero potenciando un poquito lo de... O sea, acá los partidos te van a clavar todo. Esto realmente... Yo creo que primero equipo que corre a Cerro le complica. Ameliano otra vez superó a Cerro en un montón de lapsos y corriendo. No, ayer Olimpia también sufrió. No, pero Guaraní... Guaraní con esa propuesta. Pero Walter, te doy una última. Yo creo que cometió un error ayer, Chiqui. Después le quiero escuchar a Fabio, por favor. Porque Fabio habla antes de entrar al programa con Ariel. No, yo te quiero decir algo. No. Ellos hacen un programa, un preprograma de El Cardinal Deportivo. Pero también porque hablan de fútbol, ¿está bien? Claro, no, está bien. Yo no digo lo contrario. Y quiero decir al aire lo que le dije. No, por eso. A vos querés decir al aire lo que... Deportivo no. Iquiquepe. Yo tenía un compañero antes, hablábamos mucho de fútbol antes de entrar. Y después entramos y él lo que yo le decía agarrar como... como propio. Porque tal y tal, ¿verdad, Federico? Me decía, ¿Y vos qué le decías, Federico? Y paré a hablar de fútbol ya. No hablábamos. Ya no le hablaste más, no le tiraste ningún insumo. No. Bueno, yo creo que ayer Arce cometió un error. Lo metió muy tarde a Walter González. ¿Por qué digo esto? Yo sé que Chiqui va a decir, no, Mopio, Pedal Cuaca, yo soy el técnico, yo sé todo, yo soy ingeniero en fútbol. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Sentido común nomás. Nosotros estábamos mirando ahí y tenemos 35 años de mirar fútbol. Guaraní es uno de los pocos clubes que tiene un lateral que manda unos centros espectaculares, bien colocados, pensados, y es Daniel Pérez. No tira cualquier centro él. Es increíble la virtud que tiene este jugador, el lateral derecho de Guaraní. Y Walter González entró, estrelló un remate ya al travesaño. Para mí él lo metió tarde, porque al jugar con estos dos centros delanteros, le creó más problemas a Olimpia, pero ya fue tardío. Me parece que era, porque Guaraní realmente, eso sí hay que reconocer, fue el equipo que buscó la victoria. Fue el equipo que propuso la victoria, para ser mejor, para expresarnos mejor, porque el otro también quiere ganar. Pero el que propuso la victoria y manejó el partido fue el equipo de Guaraní. Para mí fue tardío. ¿Qué es lo que vos hablaste con Ariel antes del programa? No, yo le decía, Cardinal Deportivo. Con todo respeto para eso que ¿cómo sería? Federico tiene razón al decir lo de 2 de mayo, lo de General Caballero, lo de Nacional, pero con todo respeto, yo le decía a Ariel, acá Cerro y Olimpia tienen que preocuparse del despertar de Libertad.
De Libertad tiene que tener miedo. De Libertad tiene que yo tener lo que miedo. voy, Fabio, yo estoy diciendo que General Caballero ni 2 de mayo, para que no se entienda, Claro, tenga no. posibilidad de ser campeones. Yo digo que le van a arrancar, porque acá está demostrado que, salvo alguna excepción, nadie le gana 5-0 al otro, ¿no? Pero se rompió está muy complicado. ese Olimpia Cerro que iba a ser mano a mano. Sí. Según ustedes. Totalmente. Para mí sí. No sé, Libertad está 6 muchachos, son 2 partidos, Pero mi pero que tengo es con lo que decía Bruno, todavía está muy verde en el sentido que va a ser sangriento, en el sentido que se van a sumar todos otra vez. No, es que hay una pelea, Dani. Pero, ¿por qué 2 de sangriento? mayo no es fácil, ¿Sabes lo que pasa? Mira que y Libertad ahora, quieras o no, pero, se prende otra vez. Pero ellos te están diciendo eso y vos le decís, no, pero hay que son 6 puntos. Un equipo ayer... No, lo que yo nomás es que, viste que si vos revisás la campaña, Cerro ahora ganó... después de 4 partidos. Sí, pero... Y se quedó a 4 puntos. La Costa está más fino, está mejor. Sí. La buena noticia, y Jan está volviendo a ser Jan. Jan está volviendo a ser Jan. Esa es la buena noticia. Está subiendo, y ayer lo de Libertad fue un gol totalmente fuera de contexto del partido. Por eso. Era para un empate. El gol fue, a los 93 de los 5 que adicionaron. Un gol increíble. Un gol que Tito Villalba, si vuelve a practicar, no va a meter. A lo mejor. Pero fue muy virtuoso lo que hizo. Muy extraordinario. Todo lo que vos quieras. Justamente pero por yo esas no sé, cosas. Libertad le cuesta ganar. Ayer ganó. No quiero decir que ganó. Es que lo analizábamos. Es cierto, vos decís 9-9. Suena fuerte, pero el rendimiento no ha acompañado. Y yo me iba a lo de Olimpia. Cuando se habló mucho, igual creo que ya hay un consenso. Olimpia ganó un punto ayer. Ya en la previa, si le decían firmar un empate, para un puntero con 6 de diferencia, con lo que significa Dos Bocas, el punto servía. Con el trámite, esto se agudiza. A lo que voy es... Ahora. Claro, pero a lo que voy y utilizo... Guaraní tuvo 2 chances de seguir con Nacional. Eran 4 puntos más. El lunes pasado, 0-0, y con Olimpia ayer 0-0. Ayer la gente de Guaraní fue preparada para el golpe. Mucha gente de Guaraní. Hubo más gente que lo que hubo, por ejemplo, en el Cerro Guaraní Cerro, donde Guaraní le ganó al equipo de Manolo. Pero vamos a concluir por una cosa, que ya no es el campeonato de mano a mano Olimpia Cerro Porteño, sí. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Vení a Bristol y aprovecha la instalación gratuita en Aires Split. Split Midea de 12.000 BTU, 18 cuotas de 219.000. Split Carrier de 18.000 BTU, 18 cuotas de 369.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno. Yo no creo que... yo quería cerrar nomás. Lo de Libertad son 6 puntos pero por eso... Olimpia y Cerro ahora... No, yo a Cerro todavía le falta para estar tanto en el rendimiento como en la matemática al nivel del Olimpia. A lo que voy es cuando decís va a ser sanguinario, va a ser muy... ¿Y por qué sí, porque hay más de 2, pues hay 3, 4, 5 te diré. Pero uno está a 3, el otro está a 4, el otro está... Lo por que eso voy te es... digo, hay una... Es decir, Olimpia no pierde la punta ni aunque pierda la próxima fecha. Mira que este torneo hace poco era una diferencia de 1 entre Cerro y Olimpia. Ahí sí te doy, donde uno ganaba y era puntero absoluto y el otro era. Por ejemplo, la siguiente fecha. Por eso quería hacer énfasis en el equipo de Palermo. Ahora sí, las 3 próximas fechas. Fíjate los rivales que tiene Olimpia en el fixture. Triniense, General Caballero, Sol de América. Vayamos nomás ya a la próxima. La próxima Olimpia va contra General Caballero.
buena campaña, pero no lo tenés allí. En ese pelotón de los sanguinarios que va a ser... Caballero, hermano, está... No, todo bien. Todo bien. Ayer mismo Tacuario le hizo partido a Libertad. ¿Quiénes juegan de los...? General Caballero le ganó a Libertad. Sí. Y bueno, ¿y de qué estamos hablando? Y ustedes me están hablando, o ellos me están hablando de que se despertó Libertad. Lo que te quiero decir es que en la siguiente fecha, Cerro de Mayo y Libertad Nacional. ¿Qué pasa? Me van a obligar a decir lo que no quiero. No. ¿Qué pasa si empatan ellos y Olimpia gana? Metió un gol que no sé cómo te voy a decir. Un golazo fue. ¿Y? Pero ese partido tenía que terminar empatado. O sea, Libertad no es que está, que vos decís, el despertar, no. Yo te quiero entender, pero ¿va a estar o no estar en la para mí no va a estar Libertad. No va a estar. Son 6 puntos. Y lo que te quiero decir es que... Acá pues vienen Ariel y Fabio, precardinal, hacen ahora Deportivo. Ahora me entero. Al cruzar, nomás yo le dije eso. ¿Sabes qué? Está viniendo el despertar de las cejas. Claro, no levanta la ceja. ¿Y cómo nos va a decir? Que Olimpia y Cerro levanten la ceja porque Libertad. Porque Libertad se decide. Libertad se decide. Nadie le para, va por el tetracampeonato. Libertad se decide. Ahora seguramente se va a eliminar la Sudamericana y se va a ocupar exclusivamente el campeonato. Y estos tipos de triunfos le inyecta energía positiva, no de 3 triunfos al hilo. Olimpia perdió 5 de los 3. Entonces es un equipo que tiene el mejor plantel. ¿Y cuál es la realidad de los grandes ahora, Ariel? La realidad de los grandes hoy. Ayer, si no fuera por Olveira, Olimpia tenía que haber perdido el partido. Si no fuera por el error Ameliano, Cerro tampoco le iba a ganar a lo mejor a Ameliano. Si no era por el golazo de Tito, tampoco iba a ganar. Entonces estamos hablando de 3 equipos que no están en su mejor rendimiento. Lo que te quiero decir es, si en la siguiente fecha es tan descabellado creer que Libertad no le pueda ganar a Nacional en el Arsenal de Ico. Estamos hablando de la escolta, que Cerro sufra contra 2 de Mayo en Defensores. Bueno, si por ejemplo... Y eso es lo que te estoy diciendo, de los 3, de Olimpia, Cerro y Libertad, en teoría, el fixture es el más accesible para Olimpia. No haya fixture, olvídate nada, Dani, eso. Pero ¿por qué te vas a olvidar? General Caballero, en cualquier equipo, todos están peleándose, la vida se están jugando. Sí. Por eso te dije, Olimpia no le ganó a General Caballero. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que te digo, que Caballero le ganó a Libertad, hermano querido. ¿Y por qué dan por sentado? Vos decías antes de ese partido, vos decías, ¿sabes qué va a ganar General Caballero? Muchos te van a decir, andá por apostar por General Caballero, te van a decir, vos estás loco, te vas a decir. ¿Cuánto pagaba por General Caballero? 7, 5. Y 1 y algo habrá pagado por Libertad. O sea, acá, hoy 2 de mayo juega contra Sol de América. Bueno, vos decís, 2 de mayo... le tendría que ganar teóricamente a Sol de América. Como en teoría le tuvo que haber ganado a General Caballero. Y bueno, y perdió. Y eso es lo que te digo. O sea, y bueno, entonces nos demos por sentado que los Libertad, Nacional, no, pero Cerro nadie lo da por sentado, pero de que se despertó. Acá los grandes Olimpia y yo no digo que Libertad va a ganar a todo ahora, pero lo que estamos viendo acá que tampoco Olimpia garantiza. Como una amenaza que es demasiado exagerado, pues. Claro que es una amenaza. No es todavía. Se cierne una amenaza para los grandes. Se ve a lo lejos como políticos. Sí. Me encanta. Sí, se cierne una amenaza. Sí, una amenaza. Sí, viene. Bruno. Porque una cosa, inclusive Nacional 2 de mayo, no tanto todavía no le da ese ruido en la cabeza a los grandes. Pero cuando lo que parecía ya un equipo que estaba muerto de repente de la ceniza, tipo ¿cómo se llama la película Terminator? Que se está rejuntando allí y después empezar a activar la maquinaria. Olimpia y Cerro dependen de sí mismos. Yo creo que el campeonato se va a definir por 1, 2, 3 puntos nomás, por un partido máximo. Es posible. En serio te digo. Es lo más probable, claro. Ahora, y yo creo que todavía es Olimpia y Cerro va a ser el campeonato, porque Cerro está subiendo su rendimiento. Vos a Palermo le preguntaron el tema, no está preocupado usted por la defensa de Olimpia, que le llegaron muchísimo y Olveira fue la figura. ¿Y qué le contestó Palermo? Le dijo, pero esperan un rato, le dijo. No le dijo así, ¿verdad? Yo estoy hablando en mi expresión, ¿verdad? Le dijo, espera un rato, le dice, pero Olveira es de la defensa, está para eso, para tapar, para atajar. O sea, porque veníamos alabando la defensa de Olimpia antes de esta fecha. No creo que haya amnesia acá que se haya olvidado. Lo de Nacional y Duqueño se rompió el dique ahí y Palermo dijo,
volvimos a la normalidad, dijo. Sí, y el periodista le dijo, el periodista le dijo, no es una contradicción para usted decir que volvió la defensa y que el arquero fue figura. Sí. Y él dice, pero el arquero forma parte de la defensa. Claro. Que lógico, está claro, ¿verdad? Y está para tapar, así claro. Textualmente. Pero si el arquero siempre figura, te tiene que preocupar también, porque en algún momento... Que el arquero no venía siendo figura, pues. Hay que decir, Ariel, lo que mostró ayer en la cancha Olimpia. Ariel, pero vos, Martín Silva no venía siendo figura en Cerro. Entonces, en Libertad. Ayer tapó 2 o 3 también, que eran goles de Tacuarí. Tacuarí si tuviera gol estaría en otra situación, pero no tiene gol. Ayer falló. También le anularon. Mano a mano, Camacho un partidazo. Por la posición adelantada. Y a Camacho le sacó una a Martín. A Martín, sí. Ahora me queda claro, para Fabio y Ariel se despertó Libertad, para Bruno, Olimpia y Cerro mano a mano hasta el final. Sí, para mí sí. Okay. Y ustedes no van a opinar, Dani Federico. No, yo ya un precardinal ustedes con mucho gusto. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Tapero Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Septiembre, mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan. Empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga y la versión familiar de patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Perdón, Dani Federico. ¿Para usted? Yo por eso te dije, para mí, lo tuyo, yo no comparto con lo de Ariel y lo de Fabio, pero sí les acepto que para los que están arriba, no es lo mismo que te digan 2 de mayo que te digan Libertad. Yo a vos te trancaba, Bruno, porque yo creo que Olimpia todavía tiene, según el fixture, una brillante oportunidad de volver a ese colchón de... Si vos tenés una ventaja de más de 3 puntos es mucho. Por eso Palermo ayer como que quería bajar una especie de alarma que se generaba en las preguntas. Sí, porque vos, por ejemplo, con ese colchón, vos podés ir a empatarle tranquilamente a Libertad y a Cerro y podés ser campeón. Por eso. Pero ¿quién te garantiza? Por eso te digo. Pero eso que vos preguntás cuando decís quién te garantiza, aplicarle a los otros también. ¿Por qué le aplicas solamente al puntero? Porque Libertad, Libertad... Pero ahí vos andás como ellos. No, pero Libertad está a 6, es mucho. Pero, es mucho. Y bueno. ¿Y por qué está a 6? Porque Libertad falló aún más. Ahí le empata recién. En realidad tienen que ser 9 puntos para que vos seas campeón, sin depender de los goles a favor, enfrentamientos. No. En el caso de Libertad, Bruno, con Olimpia no hay diferencia de 6. Es 7. Si Olimpia le ganó 4-0, salvo que Libertad le gane 5-0. Porque se tiene en cuenta el resultado de ellos. Entonces no es 6, hasta eso te doy para qué. Y ellos no tuvieron en cuenta en su pre-cardinal deportivo. Hablaron de Pamplina y se olvidaron de No te pongas celoso lo que charlan los compañeros. ¿Te puedo decir algo? ¿Vos crees? Yo me iba a poner celoso, Diego, para hablar de si se quiere. Hace tanto énfasis, parece eso. No, yo no voy a hablar del arbitraje. Y empieza. Nos cruzamos con Ariel, le dije, cuidado con Libertad, le dije, hay que tener. Bueno, eso es lo malo que dije yo, ¿verdad? Te quiero decir una cosa. Tampoco podés justificar. Y si hablar, hermano, si llega a las 10:30 de la mañana, estamos en Tereré, ¿cuál es? No tengas miedo, porque te digo. 20 segundos. Ahí nos cruzamos. Con la mirada nos dijimos, Ariel me levantó la ceja y yo le dije, no. Yo me cruzo con Federico y charlamos. Hablamos acá a la mañana, sí. Hoy nomás esa yo charla me cruzo con Ariel y no hablo de fútbol. Pero no nos cruzamos. Ustedes hablan de otra cosa. No, pues si solemos compartir ahí la cabina en la FM con Diego. No, por ahí pues... No, solemos estar juntos. No, ¿cómo que no?
Pero ahí se habla de otra cosa. Ahí hablamos de la Araganería. Como que hizo con Ariel, y por ejemplo, ¿cómo viste el penal? Hablamos un rato ahí, ¿verdad? De Pero la mañana. para vos, ¿cómo va a estar acá? Pero te aguantamos un ratito, por favor. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando contigo Money, obtenés 25% de descuento en todas tus compras directo en caja. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko Live Like a Pro. Federico. Bueno, pensando muy bien y con lo impredecible que es el fútbol paraguayo, pero yo creo que Olimpia y Cerro depende de sí mismo y jugando mal sacan puntos. Olimpia no se debe permitir acostumbrarse a empatar, ¿no? Porque ahí lo van a alcanzar. Yo entiendo lo de Fabio y Ariel, lo de Libertad, porque en esta mesa, por ejemplo, hasta se habla de levantar la ceja. Nacional está 3, haciendo una gran campaña. Si vos te vas a la sumatoria de Nacional, hizo 7 de 9. Empató de visitante con Guaraní. No, pero ahí no levantan yo la ceja. No, es que en general, pues no le damos Nacional. No, yo creo que este Libertad no asusta. A diferencia de otros, hizo una gran sumatoria a puntos, pero los rendimientos me parece muy malos. El propio Garnero dijo después del partido con Cruzeiro, que dicho sea de paso, nombró a Diniz como técnico ahora. Va a debutar justamente contra Libertad el jueves. Garnero dijo que los rendimientos están muy bajos, y yo creo que están bajos, y lo salvó un penal contra Sol de América, un partido que le fue mal. Ayer pudo haber estado en desventaja y sobre el final el golazo del Tito. Y contra Cerro, un partido con muchos accidentes donde aparecieron dos figuras, pero para mí no está para pelear el título Libertad. Clasifique o no clasifique el próximo jueves, que es muy difícil que pase. ¿Sabes qué? Voy a tener que decir, ya no puedo más, Federico. Sí. Un gol con mucha leche metió. Sí, que hay veces que te sirvan para pelear, leche ¿verdad? Que tiene fulano, dice, metió este gol, o qué leche tiene este equipo. Claro. Tiene suerte, ¿verdad? Porque ese gol, Fabio, Ariel reconozca. ¿Vos relataste el partido? Sí. Pone un poco a ver cómo relató. ¿Le sorprendió el gol o no? A ver, pone un poco... O poner la música Libertad también. Libertad ganó porque acá hay una conmoción de... parece que se viene la Tercera Guerra Mundial más o menos, ¿no? ¿Cómo es que dijo en un momento? Se cierne... la amenaza. Una amenaza. Contra Cerro Olimpia se hicieron una amenaza llamada Libertad. Sí. Ahí está. A ver pasó arriba, Villalba. Tito Villalba, 2 minutos del final del partido. Ni él cree que hizo este gol. ¡Qué pedazo de gol que acaba de... Ya está, ya no hace más falta. Señor juez, ya está toda la prueba dicha. Ni él cree que metió ese gol, dijo. Él mismo dijo, el relator Ariel. O sea, realmente ayer lo de Libertad tuvo leche. Pero son triunfos edificantes que puede ser muy influyente en la confianza, en la seguridad, en que viste que ya estaba fuera de combate y de repente estás a 2 pasos otra vez. ¿Quién hace el plantel gol? Rico. ¿Quién hace el gol? Es un refuerzo para la segunda rueda. Sí. Y sobre todo lo que mostró Olimpia ayer, la regularidad. Olimpia tuvo una vara muy alta en la primera rueda. 24 puntos hizo de 33. Muy buena marca. Yo no creo que vuelva a repetir 24 puntos en esta segunda rueda. Para sumar 48 en total. Por eso yo hablo me van a decir, los otros también van a tener su irregularidad. Cerro está subiendo también, no se olviden pero de Cerro. Juega mal, Cerro. No, a ver, ¿quién es el club que juega bien? Decime vos uno que te maravilla.
Y va a hablar a lo mejor de 2 de mayo y vos no le pones a 2 de mayo como candidato. Y ahí donde entra, vos no decís, desde mi perspectiva entra lo de Libertad. ¿Eh? Ahí entra lo de Libertad cuando me decís quién es que juega bien. Y Libertad por plantel, por lo que tiene, el jueves se elimina, dice chavo a la Sudamericana y lo más probable es que se inyecte nuevamente en el torneo de clausura. No, Libertad va a viajar y va. Y por eso va a cumplir. Va a cumplir. Y bueno. Pero no sé. Y después quiere decir entonces que después el jueves ya va a jugar bien, va a maravillar Libertad, porque él te preguntó quién es maravilla. Vos mencionás Libertad, no, Libertad está... pero fíjense, ganó 9 puntos. Fabio, jugando feo. Yo creo que la prueba de Libertad es ahora, porque ahora va contra Nacional y luego va contra Guaraní. Si allí hace 6 de 6, allí sí yo voy a decir, tienen razón muchachos. Porque mira que Nacional y Guaraní, allí no pudieron ni Cerro y Olimpia hablar del tema del 6 de 6, ¿verdad? O sea, Cerro perdió contra Guaraní, Olimpia perdió contra Nacional, ayer Olimpia empató contra Guaraní y se habla de que sumó un punto. Por eso yo creo que Libertad, más allá de que la tiene muy difícil contra Crucero, fíjate que ayer guardó varios titulares. Sí. O sea, ellos todavía tienen en mente, y capaz esos titulares van a venir muy desgastados, en un partido donde juega el escolta. Imagínate si... Perfecto, Libertad le gana a Nacional. Nacional es jodidísimo. No, eso lo digo. Hoy es el que está más cerca de Olimpia. No, porque Nacional, si Libertad lo va a atacar, Nacional de contragolpe, es uno de los mejores contragolpeadores, y Tacuarí el otro gran contragolpeador, que lamentablemente para Tacuarí no tiene un definidor. No tiene un definidor, porque... No, la otra vez... Por ponerte un ejemplo, un Dakota... ¿Sabes que Tacuarí hoy estaba... Si a Emiliano le tenía a Costa en vez de Toral, le ganaba 3-0 el partido. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025, carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 099-447-4745 o al WhatsApp 0986-519-505. Universidad Autónoma San Sebastián, vení, juntos, vamos a crear. Aporta Gerardo, ayer solamente 2 titulares en Libertad, 3 me dice, 3 titulares jugaron ayer en Libertad. Están listos para saborear el auténtico sabor de la tradición, porque cada embutido Ochi es un tributo a las raíces familiares y a los sabores que han perdurado en el tiempo. ¡Qué rico Ochi! Esta fusión de culturas que nos gusta a todos. Gracias Gerardo, me pasa. Martín Silva, Diego Viera y Matías Espinosa. Otra colaboración, gracias Tomás. Nacional perdió un jugador importante, Leandro Mesa. Se fue expulsado el sábado, sí. Es importante. Iba a decir lo de Nacional también, que si fuera otro equipo estaríamos diciendo, en los últimos 3 partidos no le hizo ni un gol, ¿verdad? ¿A Nacional? No. Olimpia no le hizo Guaraní y no le hizo Trinidad. O sea, Nacional está haciendo una campaña... No, lo de Bernay... Que le miramos de costado porque es Nacional. Le digo a Olimpia Nacional que nos escucha mucho. Y lo de Triqui sumaría a lo que decían los compañeros. Todo un segundo tiempo con uno menos. Sí, claro, por la porción. Arsenal ayer hasta el último córner de City. Sí. Que con uno menos, Cerro con uno menos no pudo conservar una ventaja contra Libertad. Hablando de la Premium, tanta polémica se armó otra vez por lo que dijo Rodri. El tema de las vacaciones. Que ahora se rompió el ligamento. Sí. Iba a estar él de descanso bastante tiempo. Ligamento cruzado, el hombre del Arsenal. Justo del City, perdón, justo en el partido con Arsenal, justo una semana después de que fue uno de los jugadores que dijo. Y el otro que se lesionó grave, Ter Stegen, el arquero. También se pierde, se pierde de 6 a 8 meses más o menos, o sea, una grave lesión también que tuvo. Bueno, muchachos, yo les digo. Pero ¿por qué a Nacional nadie en la mesa le dice? Y eso fue lo que estoy diciendo. Yo estoy tirando los datos de Nacional. Yo estoy tirando los datos, pero ni yo le doy. Yo también estoy de acuerdo. Se mira la foto ahí, estoy de acuerdo yo con la Libertad que subió, ¿verdad? Ahora lo que yo digo que a Libertad con estos rendimientos, que no creo que cambien de acá hasta fin de año, no le va a alcanzar. Y que lo veo más Olimpia, Cerro, por una cuestión de, hasta si querés individualidades. Ayer el partido de Brian fue horrible. Y el de Cerro... Y el de Derli fue malo. No hablamos todavía del partido de Cerro. Cerro jugó muy mal. Cerro ganó, gana un equipo que juega mal, porque su arquero tapó todo y en la primera unidad que tuvo, sus 9 marcó. Y bueno, pero sabes que el técnico te va a decir, ya que la otra estaba de moda, que los técnicos no les gusta partidos con muchos goles. Sabes que vos le preguntás a cualquier técnico, te va a decir, este partido yo quiero.
Dame este partido donde el arquero es figura, pero llega uno y marca. ¿Qué es lo que...? Los lunes son día GNB en Farma Oliva. Todos los lunes, 35% de descuento con tarjetas Mastercard de GNB. Aprovecha esta oportunidad en todas nuestras sucursales o a través del delivery 235-5000. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de un Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. ¿Qué mal se ha de sentir Bernay o qué mal, verdad? Porque muchos jóvenes tienen Nacional y está jugando bien Nacional. Porque yo le haría escuchar este programa a los jugadores y le diría, escuchen un poco al periodismo. Este es el programa deportivo más escuchado del Paraguay. Y ellos no nos consideran a nosotros. Ellos es Olimpia, Cerro y después se siente una amenaza. Y estamos a 3 puntos de... Yo haría, si soy de Nacional, un resumencito así, todo con efectos especiales, después de levantar la ceja y Fabio, que esto, y Federico diciendo, y sí, yo lo veo de Nacional. Lo mismo que yo dije hace 5 minutos, vos estás ahora diciendo como una cosa tuya y me metes a mí. Yo acabo de decir eso. A la puta vez no decís, pues, amigo. Pero ¿cómo lo voy a decir? Claro que dije. No, pero dijiste en privado. No, que así en privado, al aire. No, ese fui yo. Sí, yo te dije en privado. ¿Sabes qué hasta eso? Yo di los datos de Nacional y dije, mira, pero que ni yo dijiste. Claro, ni yo con y vos vas a decir que crees Nacional. Nomás ahora claro. Ponerle un poco a sí. Fernández no se estará sintiendo. Y la otra vez yo le pregunté. ¿Habrá levantado el lunes de la radio? No. Lo de Nacional levantado y dijeron. Yo la otra vez le pregunté a Bernal y le pregunté si ellos escuchaban lo de Manolo. Cuando dijo, no, y Olimpia va a seguir teniendo 6 puntos el sábado, cuando jugaba contra Nacional el jueves. Y no dijo ni sí ni no. Dijo que ellos no seguían por eso, fue que busca la motivación correcto en otro lado, pero no dijo ni sí ni no. Porque ahora cuando Manolo le dijo como que Nacional no le iba a sacar ni un punto a Olimpia, el sábado van a seguir teniendo 6 puntos. Y fíjate, es un par, es un colega. Y él lo vio así a Nacional en aquel momento. Pero Nacional, ¿qué tiene? Una defensa que no recibe goles. Sé que no escucha de vez en cuando el Kili Rojas, el arquero. Y esto con le va. Saludos para el Kili. Bueno, 0 gol al Kili en los últimos 3 partidos. Tiene 2 jugadores, los Alfaro te corren todo. Porque si Olveira, el invito de tantos minutos, hace los coordinadores, los estadígrafos, hacen los segundos, milésimas, centésimas. No. Le quieren nacionalizar para llevar a la selección, sí. No, ese dice una encuesta yo, porque no te metes con eso tampoco. Es una realidad, mira, dame a mí Olveira o ya. No, que yo ayer dije cuando Alfaro estaba mirando el partido, cuando vio la tajada de Olveira, que ayer estuvo espectacular, Bueno, la primera y la última son muy buenas. Tengo que explicar a la gente que Olveira ya fue convocado varias veces por la selección uruguaya, pero no jugó todavía. No tiene minutos oficiales. Capaz que el uruguayo ahora se avispen. No. Pero tienen un par de grandes arqueros. Porque el Peñarol también es bueno. Rochet cumplió un récord ahora de mantener en 0. Creo que superó a Mazurkiewicz. Y el arquero de Peñarol es muy bueno también. Y en el último combo, si no era por Rochet, iban a hacer 0 de 6. Los dos perdían, sí. Ya tiró un piropo Olveira. Dijo él en el 2025 termina mi contrato y ya tengo la carta, el documento, no sé, ya cumplo con la regla, entonces. Pero siguiendo lo de Nacional. Dame Olveira, hermano, dame. Fíjate la propuesta de, por ejemplo, cuando acá Fabio y Ariel dijeron, ojo con Libertad. Y el de Nacional dirá, pero nosotros estamos 3 encima de Libertad. Hace 3 goles tenemos valla invicta. Venimos a ganar un partido complicadísimo con todo el contexto que hubo ahí en el Martín Torres. Y porque Nacional es el único sacando al puntero Olimpia que depende de sí. Después ninguno depende de sí. Claro, porque tiene un cruce directo todavía. Y sumarle que le ganó en el primer duelo. En caso de igualdad de puntos, claro. Pero le escucha a Fabio y le escucha a Ariel. Y dice, no, se despertó Libertad, le escucha a Bruno, no va a ser un mano a mano entre Olimpia y Cerro. Por eso lo de la grabación. Y van a decir, pero ellos también saben que así se maneja el fútbol. Esas son las reglas. Cuando estaba en Cerro tenía
otro tipo de exposición y ahora en Nacional haciendo una mejor campaña. Pero capaz ellos van a querer este ambiente, este estado de cosas que van a poner la grabación mediáticamente. Favorito, claro, no cargarse esa presión, porque yo creo también Bernay no va a querer cargarse con la presión porque él armó un equipo así con Chico, trajo a Jara de Cerro, de la nada está armando un equipo una que está cosa arriba. es la presión, yo estoy de acuerdo, otra cosa es reconocimiento. Yo creo que acá no hay reconocimiento para lo de Nacional. O sea, no estamos diciendo el gran candidato ni llenando, sino no hay reconocimiento para una campaña buenísima. Mi ignorancia, ¿cómo salió en la primera rueda nacional con Libertad? Nacional le ganó. ¿Viste? Ganó, Bueno, 2-1. o sea, Nacional ya tiene. Por eso. Yo te digo, Nacional nunca ganaba en Tutucuá. A mí me preocupa más Nacional o inclusive que Libertad. Yo a Libertad lo veo de capa caída, no sé, no está jugando. Ese gol de leche que metió Villalba. Si yo soy Garner, llevaría la grabación en el vestuario. Es lo que están diciendo, ya decir, ¿eh? Y vos, macho, vaya a querer que Libertad sea campeón. ¿Qué es lo que te pasa? Está... No, pero... El Cerro ya ahora no te importa, o sea, ¿qué tomaste? No tomé nada. Tereré tomé. Pero en serio, porque voy a decir, mirá lo que dice Bruno, mirá lo que dice Federico. Me envió un asistente de un técnico. Fede, ¿qué tal? Una vez pusimos... ¿Qué habrá dicho? Una vez pusimos en el vestuario unos comentarios de Bruno. Mira. Antes de un partido contra Cerro. Trabajando por Capiatá. Se remotivaron los jugadores. La macana fue que Bruno tenía razón, perdimos 3-0. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Pregunto, Víctor Sebastián Quintana ya vuelve ahora a Nacional. De hecho, jugó también el partido contra Trinidense. No, pero no había jugado él el partido contra Olimpia, fue que contra no jugó. Porque pertenece a Olimpia. Porque pertenece a Olimpia, pero lo que me dice nomás un seguidor de Nacional, el que conoce mucho de Nacional, juega para 7 puntos, está jugando Víctor Quintana. Él es el armador del equipo. También te puede decir por lo de Mesa, ¿verdad? Que Mesa no va a estar contra Libertad y puede jugar más adelantado. Destructor, todoterreno, rompe líneas, pero... Porque el partido anterior al Olimpia jugó con un gran partido Quintana. Sí. Que fue contra Cuarí. Quintana es el que juega más cerca de Vareiro. Claro, tiene una libertad de movimiento que no tenían... Vamos a hacerlo, muchachos. Acá me dice alguien lo de Bernay. El Nacional confirma que en Cerro el plantel no le dejan trabajar a los entrenadores, dice. Y bueno, la mayor parte de los entrenadores que salieron no de es lo Cerro, mismo Nacional y la presión de Cerro. Hay entrenadores que salieron de Cerro que fueron a otro equipo también importante y salieron campeones, ¿verdad? Ya nombramos Subeldía, Russo en su momento, Chava está peleando con Tucumán. Te mostré ayer lo de Aquino. Claudio Aquino haciendo la arenga principal en Vélez, él dirigiéndose a todo el plantel, cómo ha cambiado, ¿verdad? Un líder ahora. Y habló ayer en una entrevista con Teis Sports que no aceptó lo de Boca. Boca le iba a pagar la cláusula directamente de $1.500.000 su cláusula de rescisión. Y él, por agradecimiento a Vélez, no aceptó que se utilice la cláusula de rescisión. Boca lo iba a llevar directamente. Vamos a hacer algo. 10 llamadas al aire. WhatsApp no hoy. Vamos a darle en voz a la gente por teléfono. Porque el amigo WhatsApp también puede llamar por teléfono. Y si quieren hablar con Ariel, con Fabio, con Dani, conmigo o con Federico. Recibimos llamadas ahora.
si quién tiene la razón o qué creen que va a pasar en el campeonato. 41-51-730, 41-51-731. Yo estoy listo, yo no tengo ningún problema. ¿Vos pensás mano que a mano voy finalmente con el que venga. No, yo sostengo que va a ser Olimpia Cerro. Olimpia Cerro. Olimpia Cerro. Para mí va a ser Olimpia Cerro. Son dos clubes demasiado potentes. Será la hinchada. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Ángel Cáceres. ¿Cómo? Ángel Cáceres. Ángel, ¿con quién vos querés hablar, Angelito? Y con el que tiene la razón, Bruno. A ver. Contigo mismo. Gracias, Ángel. Porque estoy escuchando atentamente siempre viajando, no viajando, porque de paso te digo que tiene una frecuencia bastante buena en la radio, se sale por, como la emisora brasileña, sale por donde te va, dice. Entonces, yo te doy la razón, me gusta el fútbol, pero amante del fútbol nomás también, vos tenés la razón, ese gol que vos le decís de Leche, ese gol yo le llamo gol de peo, hizo Libertad. Entonces Libertad no es ni un candidato, tenía que hacer ese gol por lo menos 15, 20 minutos antes de terminar, y un gol verdadero con un pase magical, pero uno que quiere ir a un centro y que se juegue al arco, eso no se llama gol. No, pero vos no querés hablar conmigo, vos querés hablar con Ariel. Escuchamos lo que te está diciendo, gol de pedo, yo no quise decir gol de leche, usted hacete poco cargo de... señor, ¿cuál es su nombre? Ángel, dijo Ángel. Pero creó también Libertad situaciones, de hecho, por una jugada finísima le anularon un gol a Roque Santa Cruz. No, te acuerdas pero lo de Camacho estaba por lo menos medio metro adelantado. Pero fino aunque sea, ya la jugada ya está ilícita, entonces ya está anulada, no importa que sea. Es verdad. Eso. Entonces, 3 de 3, ganar 3 de 3, 9 puntos. El puntero perdió 5 con esa misma cantidad de partidos. No, constituye, no te dice nada. Sí, pero la diferencia de puntos que tiene Olimpia le va a restar. Son 6. Un león herido siempre trabaja mejor. Olimpia puede golear en la próxima fecha, no dudes. Gracias, Ángel, muy amable. Ariel me conoce, yo soy el ex chofer del Olimpia que manejaba el bus donde Trote hizo la porquería, por eso sigo siempre al Olimpia. Dios mío. Sí, mira. Dale, Ángel, gracias. Bueno, gracias. Ángel, un saludo. Vos estás anotando, Fabio, vos estás anotando. Sí, Bruno gana 1-0, hermano. Anotá, no vaya a ser tramposo. ¿Sabías que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Registrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero o en locales de pago express, Aquipago y Biggie. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hola. Dame hoy, ¿con quién quiere hablar la persona? Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? ¿De dónde estás llamando? De Benjamín Acevedo, estoy llamando. ¿Cuál es tu nombre? Aníbal Argüello. ¿Con quién quieres hablar, Aníbal? Ahí con los tres, les saludo ahí a todos los... Yo quiero resumir, Bruno, así de simple. A ver. Si Palermo sigue insistiendo con Ortiz y Derly González, Olimpia no va a ser campeón. Así de simple. Si cambian a estos dos, Olimpia va a seguir ganando. Estos dos son, con el perdón la palabra, son el cáncer actual de Olimpia. Así de simple. Ahí te resumo todo, Bruno. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación, limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas, Limpia Azul con el sello de garantía base. A ver, vamos con la siguiente llamada. Esa no se anota, ¿verdad? No, porque... en general para la mesa. Tiró su opinión y... Hola, buenas tardes. Hola, Bruno, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Todo bien? Con Pablo Paredes, Bruno. Pablo, ¿con quién quiere hablar? Quiero hablar con cualquiera más ahí, contigo, Bruno, contigo. Dale, decime. Bruno, yo lo único que quiero, no sé cómo puede ser, ¿verdad? Pero... Si Johnny o alguien le puede decir a Palermo que ¿por qué no le puede sacar a Derlis, a Richard
Pues el único ejemplo, de Early, por ejemplo, Bruno, yo le quiero mucho a Early, nos dio mucha alegría, ¿verdad? Pero cuando no está funcionando las cosas, tiene que cambiarle también Derli a Derli también, ¿verdad? Yo no sé, ustedes estaban opinando recién que viene jugando muy flojamente Derli y no le cambia, Bruno, no le cambia. Y no sé qué opinión tienen ustedes sobre esa situación. Bueno, acá te van a contestar Chuni y Federico, supongo, ¿verdad? Gracias por llamar, muy amable. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa, distribuye CPH, Sociedad Anónima. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañana, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. ¿Quién le va a contestar los oyentes? ¿Dani o Federico? Yo, lo de Derlis viene de ser gran figura contra Luqueño. Ayer mal, pero yo a él lo mantengo. Lo de Richard lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Debería ser hombre de banco de suplente porque... ¿Y a quién lo pones ahí? Y a Gómez. A Marcos Gómez. A Gómez que lo libere ya Franco. Claro, pues Franco de repente termina retrasándose porque Richard no cumple con el tema de colaborar con Capazo y Barreto, ¿verdad? Ya no cumple más a esta altura. Y Richard, por ejemplo, ayer una pelota larga que muestra su calidad para Zarza en el primer tiempo y después nada más. Y Olimpia es un equipo que no se puede permitir. Olimpia es un equipo intenso, tiene que tener más participación de todos, y ayer realmente lo de Derlis, yo entiendo al hincha, porque ya tiene algo sobre Derlis, un concepto ya definido del que retornó, pero yo a Derlis lo quiero dentro de mi equipo, si fuera Palermo, pero lo de Richard para mí ya tendría que estar en el banco y darle pista a Vampeta Gómez. Hola, buenas tardes. Bruno Fabián. ¿Cómo te va, campeón? ¿Cómo te va? Dani te habla, Bruno. Dani, ¿con quién querés hablar? Y te quiero decir primero algo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, va a ser Olimpia y Cerro, y estoy totalmente de acuerdo con el oyente anterior. Si Palermo le sigue manteniendo los 90 minutos a la carreta a Richard y a Derli, cuando ya Derli conseguía pillar cuando no hace nada en el partido, Bruno. Y lo de Ariel metiendo la Libertad es solamente para motivarle a los liberteños, o sea, al plantel de Libertad, pues ni él mismo se cree eso. Yo soy motivador ahora. Claro que sí. Bueno, mira, che. Pero vos querés motivar la Libertad. Me descubro entonces una nueva virtud. Capaz que aquí Libertad que le gana a Olimpia. Tenés razón, esa no la tenía. Por eso es importante la audiencia. Gracias, hermano, que es muy amable. Centro de Neumáticos, ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar, calidad, tecnología y servicios. Servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Ya hablamos de Cerro Porteño en un momento, vamos a escuchar el gol de Cerro Porteño también, hoy por favor, poner la polca de Cerro después. Estamos con los 10 llamados, hable con quien quiera. ¿Cómo se va a llamar? Lo que se va a llamar, llamar y hablar con quien quiera. Dale, Fabio, sacame por la duda. ¿Libertad juega primero con Olimpia o juega primero con Cerro? Porque ahí vamos a... Con Olimpia. Con Cerro jugó hace poco. Ahora tiene todo razón. Ya tiene todo sentido. ¿Qué cosa? Ya. Hola. ¿Por qué te quedas callado, Ariel? Hola, ¿con quién querés hablar? ¿Con quién te paso? Ahí con todos. Con todo, dale, métele. Sí, opinión nomás. Primero, estas 3 fechas van a ser claves. Libertad tiene Nacional, Guaraní, Olimpia, después la quinta fecha no nos olvidemos. Y coincido con los otros 2 anteriores que tiene que volver Hugo Benítez al equipo Olimpia y cambiarlo a Richard porque enlentece mucho el medio. Y hablando yendo al debate Nacional Libertad, para mí Nacional preocupa más y Cerro siempre es clásico, ¿verdad? Pero para mí ¿cómo se llama? Este discurso de Ariel, de que se cierne una amenaza al levantar la ceja. Te respondió el oyente, él dijo Nacional es más que Libertad. Sí, más que Libertad. ¿Qué pensás? Ariel te escucha, él está escuchando acá.
No, lo de Ariel está bien, ese estilo, esa opinión se respeta, pero para mí no coincido, ¿verdad? Coincido más contigo. Para mí Nacional es más amenaza. Nacional le superó ampliamente a Olimpia 2-0 y Olimpia le clavó un 4-0 a Libertad. Ahí te digo todo. Gracias, muchachos. Adiós. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. El domingo Nacional Libertad es en la visera, me dice. Sí, en la visera, es decir, no en la cancha Nacional. Complicado. Acá me dice que Palermo mencionó algo sobre ronda en redes, porque viste que nos sorprendimos que redes no arrancó, pero después hicimos el análisis del sub-19 que la Bolsa Olimpia necesitaba imperiosamente llenar los minutos, ¿verdad? Con el sub-19. 1 hora, 60 minutos, después entró... Claro, hizo 90 minutos porque cuando sale Zarza entra Paul Riveros, y más allá de que Palermo mencionó que redes como que no estaba bien, por eso arrancó. Lo que pasa es que está el caso Cano en Villaliza contra Tacuaré, donde Redes venía bien y a Redes lo sentó. Yo creo que el malestar de los hinchas del Olimpia con Derlis tiene que ver también como efecto dominó lo de Derlis. Porque viste que Derlis está en un estatus intocable. Y Redes, porque si vamos a analizar aporte de cada uno en esta campaña del Olimpia puntero, yo te diré que Redes fue más que Derlis. Ahora, lo que me extrañó es que Montenegro casi niveles, no apareció. Niveles bajos hubo ayer en Olimpia, niveles notorios porque vos veías que eran, yo te digo, la banderada Olimpia, quien es Alex Franco, por ese juego que tiene, y ayer no apareció. Pero no, Alex está abajo desde que renovó, eso que siempre hablamos, pero que uno espera si va a ser algo circunstancial, porque no es Carrascal en el sentido de alguien que viene afuera, hizo un contrato grande, largo y se dejó estar. Entonces, cuando el hincha dice, perfecto, nosotros tenemos el dolor de cabeza del sub-19, ¿y por qué no que sea Redes, sub-19, Prato y el 9, ya sea Brian o Hugo Benítez? Y siempre arranca Derli, entonces la gente ya conecta, además de que Derli no rinde, le saca el puesto a Redes. Derli de los últimos 4 partidos fue influyente en 2 o 5. Hay un gol que hace de la victoria. Claro. Lindo gol. Contra Meliano. Entonces ahí se envolvió Derli. Hablo de la gente, ¿verdad? Después juega mal como jugó contra Nacional, que mereció ser expulsado. O es asistente de lujo como fue contra Luqueño, donde hace un golazo también. Entonces él mismo tiene una falta de continuidad, pero no está jugando todos los partidos mal, ¿verdad? El mismo partido que mencionaba Emiliano. El puesto. Ayer el puesto no le condicionó. No, porque ese mismo puesto jugó contra Luqueño. Está todavía para un tiempo largo. Contra Luqueño jugó en el mismo lugar. Sí, Eric tuvo hepatitis y él... Vos hablas del partido contra Emiliano. Ese partido es una clara muestra también del lado de Palermo, porque independientemente a que esté bajo, creo que uno de los oyentes decía, vos ya te percatás, eso desde la participación del juego. Contra Emiliano, Derlis no generó ninguna situación y hace el gol porque es Derlis, con esa categoría. Claro. Por eso él hace el gesto cuando hace el gol. Le escucho ahora, porque en la cancha nacional ya la gente se había tomado con él. Aparte hay una cosa que es, cuando Derlis no aparece, camina. Yo te decía, te termino, no porque no tenga actitud. Cuando Montenegro no aparece, camina. Y tiene un tipo como Prato, que se tira a los pies del lateral derecho del equipo rival, recupera la pelota, lleva, hace, y Richard tiene poco movimiento. O sea, en 3 que están pasivos tenés a Prato, que es todo lo contrario, y la gente como valorarse, claro, porque él juega, marca, distribuye. Ayer el cabezazo que le da, que él de espalda le da a Montenegro, una asistencia de lujo, y Montenegro la tira por encima del travesaño. O sea, Prato ayer marcó mucha diferencia con respecto a los compañeros, ¿verdad? Hola. A ver, pasamos a la otra línea, por favor. Hola. Directo, vamos, 41-51-730, 41-51-731. Son 2 partidos hoy, ¿verdad? Sí. 17-30, uno y el otro a las 20. Exactamente, el partido de fondo hoy es el de Luqueño General Caballero de Mallorquín en la ex cancha de General Díaz, cancha de Conmebol. 20 horas. Esa es la gran novedad de esta fecha, ¿eh? Sí. Debuta el estadio Conmebol. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Silvio de Alberdi. Batecopio, ¿con quién querés hablar? ¿Te paso con quién?
y con los 6 Daniel Chum. Espectacular. Te agradezco, Bruno, por darle la oportunidad a los analfabetos tecnológicos. Está bien, por eso, llamada directa, hermano. Directa la llamada. Una persona no vidente prácticamente de WhatsApp. Yo del primer grado me he aplazado en el recreo, Bruno. Bueno, pero ¿dónde va? ¿Qué querés Muchas opinar? gracias, y amigo, que este Zapay, amigo, alguna vez se dé cuenta, 66 años de servicio tengo. Gracias, don Bruno, gracias, Daniel, y todo el equipo. Impresionante. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago, y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo, llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay, avanzá seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalo en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Aprovecha esta oferta con cubiertas Kumo y llévate un Hopi de regalo. Hola, buenas tardes. A ver. Espera. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Daniela Ayala de Ciudad del Este. ¿Cómo te va, campeón? ¿Con quién querés hablar? Con la mesa. Dale, te escuchamos atentamente. Con todo respeto te digo, ¿viste cuando a vos no te gusta lo que tus compañeros te dicen, vos saltar? Lo único que a mí no me gusta es que él le idolatralen a Derly González. Él te aparece un partido, después te desaparece 2-3 y es muy irregular. Ahí está Eric López, que cuando Olimpia tuvo esas rachas estuvieron él y Gracias, señor, muy amable. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Ataca la Costa solo para recibir. La Costa está golpeada. Que va desde la línea del fondo, recibe Da Costa, y ya cuando giró Patiño le pasa el balón, recibe Da Costa, cuando giró ya vio Da Costa dónde iba a mandar, señores, ese remate, y va al palo derecho. Golazo del equipo de la mitad más uno, el Ciclón de Barrio Obrero, sigue luchando y sigue peleando, se autoriza el gol. Da Costa lo hizo, el más peligroso, Chico Da Costa, 1 mediano 0. Daniel Chur. Más oportuno e imposible para los intereses de Cerro Porteño, el gol y el momento. Cuando ya había desesperación, cuando Pachi, que está jugando de doble 6, fue a presionar casi a Cristóforo. Hay un regalo muy grande de la saga central de Ameliano, cuando Melgarejo levanta la cabeza y juega con Chico Da Costa.
pero van Patiño y prácticamente Polaco a la misma pelota, como que se duermen, ninguno llega al balón y le queda todo el espacio para que un hombre con gran definición, como lo ha demostrado en su corta estadía en Cerro Porteño, porque sí, ya sabía dónde iba a colocar ese balón, imposible para Cristóforo, y Cerro en la primera llegada clara en un partido donde había sido sometido, llega el tanto y veremos si esto repercute en la tranquilidad para el equipo de Manolo. Federico Arias. La solución a los problemas del Cerro, Da Costa pasó en la Copa Paraguay, antes ante Trinidense en la olla, y aprovechó un error, tipo choque en cadena, porque el pelotazo de Melgarejo era bastante previsible, y salta el polaco González como si va a rechazar, y engaña a Patiño, que espera que el compañero rechace, pero Patiño estaba detrás del polaco, ahí está el error posicional. No rechaza González, Patiño queda pagando, y lo de Da Costa muy rápido, ¿no? Lo que Jan soluciona en el arco propio, lo hace en el arco contrario. Da Costa, que define muy bien ante la salida de Cristóforo y le da la llegada que necesitaba, y ni hablar el gol que necesitaba Cerro Porteño a esta altura de la noche aquí en Itagua para seguir prendido. El primero de Cerro Porteño. A los 8 minutos, segunda etapa Bruno. Y es un golazo con la postala, Volvete Invencible. Da Costa, pelota que va para Mesa, cae por el camino, gran jugada previa, señores, metió presión a Guayo, casi llega el segundo de Cerro Porteño, el primero del Ciclón. Es el gol 144 del torneo Clausura 2024. Cuarto en la competencia de Francisco Da Costa. Suma 12 goles en Liga, 4 para Cerro Porteño. El primer tiempo desastre, pero el segundo mejoró, por suerte. Sí. El hincha opina. Falta mejorar muchísimo. Jugamos mal jugamos, pero ganamos. El resultado, se ganó bien el número 9-0, jugó mucho, y el arquero, espectacular la figura del arquero. Muy corto estuvo Cerro en la defensa, lento, sin cabeza. Ganamos, hay que ganar como sea, muchachos, como sea. Desastre, Manolo, andate. Y estamos yendo. Había que sumar hoy. Sí, sumamos. Por lo menos eso. Fue un buen partido, pero podíamos jugar mejor, la verdad. Nos faltó jugar más con los laterales, para eso están ahí. Hay que jugar más hacia adelante, no hay que confiarnos cuando estamos ganando 1-0 nomás. Le vi un poco flojo todavía a Cerro Porteño. Creo que para el segundo tiempo hubo algo de cambio de chip. Con el ingreso de Aguayo mejoró bastante, hubo más velocidad, hubo más conexión con Alan. Mejoró un poco más. Fue una victoria, pero no te digo que al 100% está todavía convenciendo Cerro Porteño. Yo creo que el equipo puede más, puede mejorar más. Y bueno, 3 puntos y felices vamos, pero como dije, falta un poquitito más. Lo de Cerro. Partido muy mal primer bravo, tiempo. Difícil. Yo creo que Jan con tapada, figura. Cerro llegaba un poco traumado con lo que le pasó contra Recoleta y esa seguidilla que Manolo decía, inseguridad defensiva, y tomó una decisión drástica. Lo saca a León, lo mete a Cabañas. Hacíamos el conteo y yo no recuerdo 10 jugadores de campo, ninguno zurdo. Entonces todos los que caían por esa zona tenía que ser una especie de calecita. Igual la liebre salta del otro lado, porque el chico Servián, el sub de Ameliano, jugó muy bien, le ganó constantemente la espalda a Alan Benítez. En la primera jugada, a los 20 segundos, cuando Piru le madruga toda la defensa para darle a Servián y para Torales. Y en esta fecha hubo 2 atajadas tremendas, ¿no? La de Gastón contra Alcaraz y esa de Jan contra Torales. Y en el primer tiempo como que no se entendían, porque Araujo corrió mucho, pero todavía no se entiende con Cecilio. La derecha era una zona liberada porque Pachi no siente ese rol. Y yo creo que el mérito de Cerro pasa por sostenerse con Jan, y en el segundo tiempo hace un cambio, dentro de todo con riesgo. Lo saca a Morel de flojo encuentro, lo mete a Aguayo para que Pachi juegue doble 6 con Piri da Mota, y era Aguayo, Araujo y Cecilio. Y el gol llega en un momento oportunísimo para que después de ese tanto ya se pueda liberar un poco el equipo azulgrana. Pero
No fue un buen encuentro, pero como ustedes marcaban y como expresaban los hinchas, se tenía que ganar porque era un equipo que hace 4 partidos no ganaba. Sí, para no repetir la historia con Trinidad también, ¿no? Se ponía con esfuerzo arriba y después le empataban rápidamente y se iba con esa sensación. Yo creo que fue el típico partido del equipo, el más chico, que le hizo un muy buen juego, corriendo, pues en Cerro muy poco corren. Ese también es el punto. Es un equipo realmente donde vuelve a ver al Pachi, Da Costa, el propio Araujo, Piri Mota tiene despliegue, pero no es igual a velocidad, ni hablar de Morel, que nunca más encontró un rendimiento de 6 puntos. Y a Mediano todo lo contrario, un equipo, Valdés corría, Servián, ¿qué tal el medio, sí. ¿Qué tal le viste a Araujo? Y Araujo mostró que tiene técnica, pero... ¿Pero qué él es delantero? Él es media punta. Él es media punta, asistidor, acompaña, porque hay una asistencia a la Benítez muy buena. Hay una en el primer tiempo que baja de pecho, hace sombrerito, da el pase. Mostró técnica. Lo ayudó la cancha. En otra cancha no puede hacer lo que hizo él, pero después se quedó sin pierna. A los 44, Cecilio le pica por fin para que le dé un buen pase y le tira una pelota muy mala, mostrando que ya estaba cansado, después fue sustituido. Pero un equipo sin conexión, Cerro sigue siendo, ¿verdad? Y fíjense cómo vino el gol, un rechazo, un error de Ameliano, pero digo que a partir del gol Ameliano se desinfló totalmente, Cerro se empezó a sentir más cómodo, después el partido fue a otro lugar con los 4 o 5 cambios por lado, y ni hablar después de lo que le pasó a Melgarejo, ¿verdad? Pero es cierto que tuvo una Torales que definió muy mal, definió como Brian ayer cuando arrancó el partido. ¿Sí? Le pegó muy mal, puso muy mal el pie. Que era el 1-1, que iba a ser castigo para Cerro, porque Cerro mejoró, incluso Fariña entró bastante bien, hizo una muy buena jugada con Da Costa que pudo haber terminado en algo mejor. Aguayo bien, pero su problema cuando pisa el área. Desde el gol Cerro comenzó a jugar mejor. Por eso, y Ameliano bajó totalmente las acciones. Por eso digo que ahí hubo un efecto muy importante, fue un gol con un efecto muy importante, y Cerro tiene derecho a mejorar. Y no estuvo bien. Yo creo que fue un error sacarlo a León. Para mí, de hecho, hay un pase que él habilita a un rival. Y sí, pero Cerro fue grande. Tiene que hacer la manera para que el equipo rival piense más en sus atributos y virtudes. Porque grande, pero no ganaba. Y peor es porque le saca Manolo a uno de los pocos jugadores que se anima a encarar, que va para adelante. Porque eso. Cerro estuvo cargado de jugadores que tiran acá, allá, pero que no tienen cambio de ritmo. No tienen cambio de ritmo, no encaran, no van para adelante. Le quitaste velocidad a un lugar en donde Cerro sufrió muchísimo. Cerro fue una defensa lenta, tiene Cerro. Muy lenta la defensa. Pero eso no va a mejorar más. Y ya no va a mejorar, claro que no va a mejorar, porque con otro equipo también de Jesús es lento. Creo que Melgarejo es más posicional, rechaza mucho. No queda muchas veces mal parado Melgarejo, y eso me parece que habla Melgarejo bien está de él. recuperando. Sí. Porque lo peor es una defensa lenta cuando queda mal parado. Bae, ya sabemos, ahora lento de por sí. Y mucho se habla de la media cancha de Cerro, donde está Piri Mota, pero para mí tampoco Piri Mota no está pasando un gran nivel futbolístico, y más todavía eso se siente cuando lo acompaña Morel, que no hace buen partido, Carrascal alterna buenas y malas, y Pachi no es suficiente para lo que genera Cerro, es muy ¿sabes poco, qué ¿verdad? pasó, Fabio? Al comenzar el partido, notaba como Pachi Carrizo, porque Araujo le robaba protagonismo en la posición. Sí. Y después parece que se percata Manolo, ¿verdad? Y hace un cambio, pero no sé, porque Pachi debería hacer... Porque le baja un poquito más para yo creo que lo primero que preguntabas ya se veló, porque cuando se anuncia lo de Araujo, todos teníamos el chip de que era un delantero. Sí. Por eso cuando se habla y vemos la planilla, y era Araujo con Da Costa, doble 9. Araujo es lo menos delantero y lo menos 9... habido por haber. Araujo es lo más parecido a Pache, y hasta en algún momento se va a parecer a Carrascal. Es un tipo que va por todos lados, necesita la pelota. De hecho, a Pache le sacó protagonismo. Por eso, a lo que tuvo mucho más movilidad,
entonces se mostraba más para el pase. Y Pachi Pachi es más que Araujo para mí. No, claro. Yo lo preferiría tener a Pachi tirado sobre la zona izquierda moviéndose. Pareciera que influye demasiado en el juego de Cerro Araujo, porque se mueve demasiado, pero se movió no marca mucho, la diferencia. pero sin marcar la diferencia. Hasta ahora no. Se fue bajo mitad de terreno, se fue a la zona defensiva de Cerro para buscar la pelota. Por eso te decía que desesperado estaba por la pelota. En algún momento jugué Carrascal también, porque viste que Carrascal es el de esa característica de bajar y decir dame la pelota. Y si vamos a una cuestión de figura, era 4 en el fondo, 2 que eran Morel con Piri da Mota, y era una línea de 3 detrás de Da Costa, por derecha Pache, allí donde estaba incómodo, en el medio Araujo y hacia la izquierda Cecilio. Por eso vos veías que Cecilio picaba y Araujo como que no le entendía, así, y a veces chocaba porque Pache tiene una orientación normal de buscar la zona central, lo que hace Derlis cuando juega por la izquierda, pero después se mete a la zona central. Y el tema de la defensa, o sea, Cerro, sus defensores rápidos son Báez. Y Báez pierde una donde le picó el jugador de Emiliano 3 metros atrás. Ventaja. Cuando Cabañas se equivoca. Pase de Cabañas. Claro, sí. Yo creo que por eso, es que Manolo venía traumado con el tema. Él que dijo en la cancha de Sol después de Recoleta, inseguridad defensiva. Y él íntimamente sabe. Pero ¿qué pasa? Por eso, ¿qué es eso de poner a un lateral derecho por la izquierda? Es un mensaje de decir, no, mi lateral izquierdo no marca. Entonces voy a poner hasta un lateral que no tiene salida para ir a ese sector. ¿Por qué? Puede decir, sí, yo coincido. Pero en una situación normal, Cerro venía en una situación anormal. Venía de hacer 1 de 9 y a punto de quedar fuera porque estuvo en desventaja 2 veces en el mismo partido contra los suplentes de un equipo de intermedia. Por eso Manolo no quería saber nada de juego, de estética. Y yo creo que Araujo le habrá dicho, vos movete por todos lados, Pache va a ser el que trate de alimentar. Entonces yo creo que Araujo lo que demostró es que delantero no es. Sí tiene eso de buscar siempre la pelota y que puede pisar el área para entender la cantidad de goles que había hecho en Las Palmas o en el equipo griego donde coincidió durante mucho tiempo con Manolo. Pero yo creo que la gran apuesta fue el oportunismo del gol y cuando asumió el riesgo. En el segundo tiempo, el doble C de Cerro era Piri da Mota Carrascal. Piri da Mota Carrizo. ¿En cuántos partidos puede hacer eso? ¿En un partido contra Olimpia, contra Libertad, contra Nacional, contra Guaraní? No. Y cuando se da el gol, lo que marcaba Ariel, allí empezó a jugar. Araujo es como lo de Fariña, lo de Pachi, entra un poco en esa categoría. Y saber que está bien Da Costa, pero también el hincha de Cerro va a esperar que por lo menos en algún partido de liga Da Costa complete un encuentro, porque volvió a marcar y volvió a salir en un encuentro donde se dio la particularidad con lo de Melgarejo. Fue el primer partido de la liga local con 6 cambios por equipo, sí, en 4 ventanas. Pero que viene Da Costa respecto a aquel que comentamos en los primeros partidos, ¿no? Que no se podía mover. Me acuerdo que no podía ni girar. Incluso en algún partido internacional había entrado contra Paranaense. Sí. Tuvo algunos minutos, pero ahora bien. Y se tomó, yo creo que él tiene esa característica, hermano. Se tomó los gemelos, no fue nada muscular, fue... Después Churín tuvo que esperar para entrar porque se armó el lío de los cambios y todo, pero yo creo que eso le va... Cerro tiene 2 de mayo y sí, le va... pasa que Cerro juega cada partido distinto, entonces no puede pasar una evaluación definitiva. No. Porque en un momento es Cecilio dependiente, la otra vez a Cecilio no se la tocaron, se quedó en la esquina solo pidiendo. Y perdió siempre contra Aranda. Sí, el segundo tiempo, que lo encaró mucho, Aranda lo marcó muy bien. Entonces no sabes con qué Cerro te va a encontrar si vuelve León o te va a tener salida por la izquierda. Siempre un equipo diferente de Cerro Porteño. Lo que sí pasa, y está pasando mucho en los últimos partidos, es que el rival es el que tiene la posibilidad de golpearlo primero. Y Recoleta lo hizo, lo aprovechó. Si no fuera por Jan, Ameliano hubiera aprovechado. Y esos son los momentos de zozobra que vive Cerro defensivamente hablando. Acá voy a utilizar el ejemplo que pasó en la conferencia ayer en Dos Bocas con Palermo. Cuando le cuestionaron lo de, espera, ¿cómo que volvieron a la normalidad defensiva si es que tu arquero fue figura? Ayer Manolo hace un cambio de manotazo, de colocar a Cabañas como lateral izquierdo. Y la pregunta es, bueno, con ese ingreso, ¿solucionaste el drama defensivo? Ya no atajó más que Olveira, si vamos a una cuestión de
de cantidad y calidad de ocasiones. Y Cabaña tuvo un error que marcábamos. O sea, notorio. Y a diferencia de León, que te da profundidad a la hora de atacar, Cabaña, además, ¿cómo va a subir a alguien que no maneja el perfil? Y más cuando no hay ni siquiera zurdos por delante de él. Entonces, sí, la pregunta es, capaz Manolo ahora diga, no, León vuelve porque lo que necesitábamos era ganar como sea, y ahora reacomodarnos un poco. Y ahí ya será un equipo diferente otra vez. Por eso te digo, en los últimos partidos que uno vio de Cerro no hay una identidad. Son equipos diferentes partido a partido. Edgar. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Pilsen Reciclar te cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre. Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja, y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad, ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Bueno, no habló Manolo porque él sigue expulsado, ¿verdad? Él ya vuelve para el siguiente partido. 2 le dieron, ¿verdad? ¿O más? 2, tienen que ser 2. Para los técnicos también corre eso. Roja directa es 2. Creo que nomás. Sí, pero... No, porque lo que pasa es que si es 2 todavía no vuelve para la siguiente. No, tampoco. No, porque no, él, va a estar contra 2 de mayo. Lo que pasa es que él recibe la roja contra Libertad y allí ya no estuvo. Pero yo no sé si para los técnicos también es... La nueva modalidad de conferencia. Hay que preguntarle a Felipe. A Felipe Jiménez, que es el campeón de la expulsión. Y lo del asistente no se entiende. ¿Qué es eso, verdad? Y está bien pero... una de dos. No quiere asumir un protagonismo que no tiene, me parece. O sea, que es medio cortito a la hora de responder. O le habrán dicho, no, si Manolo que en cada respuesta le matan por esto o por lo otro. Yo creo que el segundo, porque no creo que el español sea cortito. No, por eso. Porque la vez pasada era para que hable Carrizosa, pero acá era... No, claro, aparte la otra vez pasada, él podía tener un exabruto o algo, pero este fue un partido que ganó normal. Para analizar un poco lo futbolístico, ¿verdad? Por ejemplo, y avisó. ¿Qué consideraban para colocar a Víctor Cabaña como el lateral izquierdo, verdad? Había muchas preguntas futboleras, ¿verdad? Dijo, no, yo no voy a hablar una cosa nomás, después ya se termina. La descripción del partido. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Tapé, Urubisa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp
091-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Lo tenés a Palermo, el técnico del Olimpia. ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo sigue hoy esto? Tema intermedia, Recoleta ya ascendió, Tembetarín necesita un solo punto. Bien por los paraguayos, lo de Ramón Sosa. Impecable, ¿verdad? El gol para el empate. Anotó también Saúl Salcedo para Newells. Y los Enciso que no juega. Y Enciso que no juega. Aparentemente el técnico no... Ángel Romero, 2 goles para Corinthians. Un partido muy especial por el descenso. Sí. Y Tony marcó el viernes. Es cierto. Y Adam Vareiro elogiado por los hinchas de River. Sí, fue muy... Por lo que hizo físicamente. 57 minutos de partido. Hizo un túnel excepcional que recorrió todas las imágenes. Estupiñán creo que fue, se salvó, Verbruggen se avivó. Creo que termina cabeceando jugador del Brighton. Sí, Minte. Cabeció Minte. Desde la salida de Anderson. Fue a jugar una especie de doble 5. Sí, lo que pasa es que ahí pierde presencia. Llega por el camino para liquidarlo. Aquí está esperando Ramón Sosa. ¡Sosa! ¡Gol! ¡Sosita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! Ramón Sosa, na 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 na, na 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 na, lo hizo el paraguayo, 2-2 empató Ramón y se vino Ramón con un gran pase a la carrera de su compañero que se la dejó servida. El partido está 2-2. Bueno. Y así terminó el partido. Atención ahora, 4 llamadas al aire, poneme rock, hermano querido. Reciclarte. Gentileza de Pilsen, 4 entradas. Uno de los grupos fabulosos Cadillac. También se volverán a juntar los de Área 69. 4 entradas, gentileza de Pilsen. Norman Rieder de la cabeza vuelve a cantar después de mucho tiempo. Área 69 creo que son años, que justamente aparecen. El famoso regreso se da en Reciclarte. Bastante tardaron. La entrada tiene que retirarse en la agencia BRIC. General Carlos Díaz de León, 2850, casi Bernardino Caballero. 4 entradas ahora. Reciclarte. Hola. Se le cortó, será. Qué pena. Oportunidad perdida. Ya vamos con la clasificación, cómo está el panorama. Lo escuchamos en un momento a Martín Palermo también. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va, campeón? Tranquilo. Reciclarte, gentileza de Pilsen. Dale. Nombre y los 3 últimos números de cédula. Jorge Daniel 302. Tenés que pasar sobre Carlos Díaz de León, 2850, casi Bernardino Caballero, agencia BRIC. Sí, señor. Suerte. Gracias, muy amable. Vale. Chao, chao. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? José Ríos. José, ¿cuántos años? 33. Espectacular. Reciclarte, gentileza de Pilsen, papá. Buenísimo, 9.35 mis últimos. Ubicaya, General Díaz, Carlos Díaz de León, 2850, casi Bernardino Caballero. Agencia BRIC. En tu Google que vas a poner Google Maps. 9.35 mis últimos 3. Dale, papá, gracias. Gracias, Bruno, saludos a la mesa. Un abrazo. Ahí están las 4 entradas, gentileza de Pilsen para Reciclarte. Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Y llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quinfa. Martín Palermo al aire. Martín Palermo. No se iba a poner fácil, es una cancha difícil también y bueno, creo que lo positivo, que mantuvimos el arco en cero, que era un poco
retomar a eso, volver a hacernos fuertes defensivamente y bueno, no tuvimos quizá la claridad de juego, fue muy trabado, muy luchado en todos los sectores del campo y bueno, creo que el sumar, a veces cuando uno no cree que se dio el partido como nosotros pretendíamos, es importante. ¿Hubo ansiedad, cree, profe, o por dónde pasa justamente por esa claridad que habla? Porque realmente en el primer tiempo al menos tuvo varias chances Olimpia y muy claras como para desequilibrar el marcador. Sí, bueno, no tuvimos la precisión que tuvimos el otro día, que convertimos 4 goles. Brian el otro día hizo 2, estuvo preciso, le anularon 1. Hoy tuvo 2 ahí para abrir el marcador en los primeros minutos, en el primer tiempo. Pero bueno, después con el correr de los minutos se fue emparejando. Ellos creo que tuvieron 2 situaciones que tapó Gastón, pero después fue así, un poco friccionado el partido. Sabíamos que iba a ser así, obviamente, pero bueno, hay que estar tranquilo y ver en qué podemos, obviamente, para el próximo partido mejorar. Se corrigió en algo importante, que en los 2 últimos partidos no habían hecho 6, perdón. Entonces, algo hay que darle importancia y que el equipo se hizo fuerte, peleó obviamente hasta el final, buscando los 3 puntos, pero bueno, nos mantenemos ahí en la punta, sumar un punto, creo que hoy por hoy, iniciando esta segunda rueda, para nosotros es importante. Buenas noches, Martín. Gustavo Gavilán para Deportes Total. ¿Qué crees que hoy le faltó al equipo para llevarse los puntos? Y te hago una consulta, no sé si ya pudo ver la repetición de una jugada casi en los últimos minutos contra Derlis González, no sé si ya le pasaron la imagen o qué sensación tuvo de la distancia. Sí, en relación al partido, obviamente que las sensaciones no fueron buenas, que nos faltó conexión, que nos faltó, obviamente, encontrar el juego que se vio quizás el otro día con Luqueño, con mayor participación en la parte ofensiva, sincronizando movimientos, que eso nos facilitó llegar a concretar los goles y a generar muchas situaciones de peligro. Hoy fueron pocas, escasas y bueno, el rival también nos puso un impedimento de jugar con facilidad. Ya te van conociendo, te estudian más en el correr de los partidos, es esto, es el puntero del campeonato y te quieren ganar y ya tienen mayores recaudos. Y con relación a la jugada, bueno, es lo de siempre, son criterios. Hubo un contacto, los dos quizás estaban mirando la pelota, el defensor de Guaraní se lo terminó llevando, hubo un contacto y eso hizo que lo derribara y bueno, hay un contacto. El otro día la expulsión del jugador de Cerro con el partido anterior, mirando la pelota y terminó siendo expulsado el jugador de Cerro. Hoy quizás el criterio fue otro, pero nada, no voy a traer en discusión de eso, no se cobró, ya está, y a reclamar a la víctima. Siguiendo en esa misma línea, Martín, decía el señor Ovolpe, vicepresidente del Olimpia, se le mete mucha presión al arbitraje. ¿Usted le parece que hay que dejarlo trabajar al arbitraje para sacar un buen campeonato? Nosotros hace rato que no hablamos y yo me expresé el primer partido con Guaraní, en su momento mi malestar, mi enojo a cómo había sido ese partido. Después me dedico a que el equipo esté donde esté, que hayamos mejorado, que hayamos crecido como equipo y los resultados que hemos conseguido, nadie nos regaló nada, no nos facilitaron nada, no nos vimos favorecidos, como también a veces nos pudimos ver sentido perjudicados, pero ya está, cada vez esta es la fecha 12 del campeonato y creo que Olimpia está ahí por méritos propios y no vamos a excusarnos de nada, ni sentirnos perjudicados ni tampoco beneficiados. Esto es parte del juego así, hay que dejarlos tranquilos a los árbitros, ellos son los que juzgan en cada interpretación y toman decisiones, a veces se te pueden equivocar en contra y otras veces a favor. No creo que tenga ninguna mala intención en eso. Después hay que evaluar y tratar de que el criterio sea un poquito más parejo en todo sentido. Atendiendo la necesidad de sumar con el reglamentario sub-19, ¿eso en algún punto limitó hoy, te parece, en el desarrollo normal del equipo, por así decirlo, o no pasó por ahí lo del funcionamiento del primer tiempo? No, también lo evaluamos porque Rodney había tenido en la semana una molestia en uno de sus gemelos y se hizo estudio, no tuvo nada. Bueno, a veces es prevenir eso y a su vez podernos dar esa posibilidad
con Pedro de inicio, y bueno, hoy sumamos 90 minutos con lo de Zarza y con lo de Pablo Rivero, así que nos da cierto alivio en esta necesidad de sumar los minutos. Obviamente que sí, la presencia de Ron en el inicio no es lo mismo, así que, pero bueno, nada, tranquilo, es saber que para el próximo partido tenemos, y creo que vamos a tener a todos, porque también hoy Hugo Benítez no estuvo, porque también estaba con una fatiga muscular, entonces no queremos arriesgar, porque queremos que en este tramo final de lo que es el campeonato tener a todos en las mejores condiciones. Profe Martín, preguntarle si no crees que es una contradicción el hecho de que usted mencionaba la solidez defensiva, haciendo que Guaraní tuvo varias ocasiones dentro del partido y fue finalmente Gastón Olveira elegido la figura. Y lo otro que quería preguntarle, ¿qué anuló Guaraní hoy de Olimpia para que no llegara al gol con relación al partido anterior? Bueno, creo que Gastón es parte de eso, para eso está, no solamente los defensores son los que tienen que evitar los goles o marcar, o creo que es lo colectivo que uno trabaja en función de que obviamente no te conviertan goles, en que el equipo sea fuerte defensivamente y bueno, de recibir, como te digo, tantos goles en los últimos partidos, era una necesidad de que hoy por lo menos nos mantuviéramos en cero. ¿Qué nos faltó? Esto, conectar, jugar, tener más espacios. Creo que ni Derli ni Lucas se sintieron cómodos en ningún momento, el mismo Brian, que tuvo alguna situación en el primer tiempo, pero creo que el rival estuvo bien, nos achicó los espacios, fue intenso, fue agresivo, y bueno, obviamente que eso también es lo que te digo, los rivales empiezan a estudiar un poquito más a Olimpia, a ir sobre donde nosotros podemos desequilibrar y encontrar nuestro juego. Pero bueno, hoy no se nos dieron las cosas como nosotros pretendíamos. Hay que seguir buscando, obviamente que para el próximo partido el equipo vuelva a tener la contundencia y mantener el arco en cero. ¿A qué atribuye tanta imprecisión y falta de eficacia, teniendo en cuenta que Olimpia venía acostumbrando totalmente a otra cosa? Bueno, que no se mal acostumbren, porque en algún partido puede ser que las cosas no salgan, que tengamos un mal día, que ciertos jugadores no estén en su nivel, entonces los mal acostumbramos a que haya muchos goles, a que el equipo gane. A veces es parte del fútbol, el rival también, es un equipo que quiere también meterse en la pelea, que quería seguramente sumar de a 3 y achicarnos la distancia con nosotros, pretensión de meterse en Copa. Bueno, nosotros estamos preparados para eso porque sabemos que todos nos van a querer ganar, siendo el puntero del campeonato. O sea, hay que ser fuerte, sostenernos hasta el final y obviamente con la necesidad de que para los próximos partidos no nos sirve sumar un punto. Hay que volver a la senda de la victoria y eso nos va a seguir manteniendo ahí arriba hasta el final. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas, Instagram, Energy Gas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Estamos con Luis Vidal, presidente de Recoleta. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Bruno, para vos, para toda la audiencia. Y bueno, sí, realmente hoy
un día feliz porque ayer, después de mucho tiempo y sacrificio, hemos logrado ese tan anhelado ascenso a primera división. Bueno, caramba, que hace mucho que no te veo, Luis, pero recuerdo el tema de que estar involucrado siempre en el fútbol, que te apasiona mucho, que querés jugar, jugaste, de hecho cumpliste el sueño, ¿verdad? Lo de la marca Sport Césped también, colaborando con el fútbol siempre. Y Luis, quiero saber un poco más sobre Recoleta. ¿Quiénes están detrás de Recoleta? ¿Quién es el técnico? ¿Quién es el gerente deportivo que vos tenés? ¿O no se manejan así? Por ejemplo, te hago un abanico de preguntas y perdón que lo haga así, pero hay mucha curiosidad ya por un equipo de primera división. Tema de, ¿van a mantener a los que ascendieron algunos? Es un equipo con jugadores jóvenes. Me hablan de Eduardo Aranda, lo veíamos la otra vez en la imagen. A ver, ¿cómo es Recoleta, Luis? Bueno, Bruno, ¿tenés tiempo primero? Sí, te hice muchas preguntas. No, Recoleta realmente es una institución que queremos, es un poco sui generis, ¿verdad? Algo diferente a lo que creo yo, ¿verdad? Lo que normalmente se ve en el fútbol. Nosotros, para empezar, somos dirigentes, particularmente yo jugué al fútbol, también soy técnico recibido, Miguel María, que apoya también con las divisiones inferiores y estuvo desde el inicio en este proyecto, también fue jugador de fútbol. Y tenemos una visión, ¿verdad? Tenemos una visión que es, nos gusta jugar al buen fútbol. Nosotros consideramos que el buen fútbol inicia con un buen portero, tratar de tener la posesión, crear más situaciones de gol que el rival, jugar en una cancha sintética que te permite jugar a una velocidad diferente, donde puedes encontrar el hombre libre de una manera rápida, haciendo triangulaciones, teniendo vos el control del partido, queriendo ir siempre para adelante, presión tras pérdida. Nos identificamos mucho, a mí particularmente me gusta mucho lo que fue Johan Cruyff, Guardiola, por supuesto, Xavi Alonso, Xavi Hernández. Me gusta el fútbol de Gallardo, de Milito en Argentina, de Garnero, aquí en lo que fue Olimpia en su momento, el Quique. Así que por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una visión, una misión. Sabemos qué tipo de jugadores queremos formar, qué tipo de jugadores queremos algún día poder vender, ofrecer al mercado internacional. Y en base a esa visión, escribimos los manuales, en base a esa visión nos rodeamos de gente que piense parecido, buscamos entrenadores, preparadores físicos, formadores, gente que está en el ámbito del fútbol que piense parecido, tratamos de transmitir nuestra ideología, nuestra filosofía de ver, encontrar gente que piense igual para poder ahí conformar los diferentes profesionales que van a dirigir o van a estar en el club en las diferentes divisiones. Es así como hace varios años con el profesor Quique Landaya, que fue mi compañero de colegio, y además supo estar en varias... Está Quique, mira, Ocho. No, Quique es un capo, lo demostró en Olimpia, en Cerro, caramba. No sabía lo de Quique. Sí, estuvo en la selección también en su momento, tanto en primera como en inferiores. Está Quique, está David Villalba, un gran amigo que fue también ya nuestro entrenador. Tenemos también contacto, bueno, Dani Cáceres trabajó con nosotros, el profesor Emilio Flores, el profesor Pisurno, muchísima gente que piensa parecido, que le gusta lo que hacemos, que nos sentimos con feeling, y a partir de ahí vamos conformando equipos de trabajo, porque es muy difícil encontrar un cuerpo técnico que ya se adapte a eso, porque cada cuerpo técnico tiene su manera de ver, su equipo de trabajo. Entonces te decía que era algo sui generis, porque nosotros como directiva somos los que conformamos el plantel. No, nosotros mismos hemos venido conformando este plantel hace 3 años, 4 años desde la B, y trabajamos en conjunto con el cuerpo técnico. Tenemos un departamento de fútbol con varios asesores, como te decía, uno de ellos aquí, que tenemos otros asesores como el profesor Miguel Mendoza dentro de la categoría de ascenso, que tiene vasto conocimiento. Miguel Mendoza está con usted. La pucha, él estuvo mucho tiempo en San Lorenzo, en colegiales, es un gran trabajador del fútbol también, joven, con una visión, lo conozco. Mismo, el profesor Edgar Deni, aunque hoy esté dirigiendo Deportivo Capiatá, es uno de los principales asesores, amigos, hablamos de fútbol, hablamos de jugadores, tiene una visión increíble, jugó muy bien al fútbol. Entonces, gracias a Dios, te digo, como hemos nosotros jugado al fútbol, a mí me tocó jugar en todas las ediciones de ascenso del fútbol paraguayo, tenemos muchos conocidos,
y podemos consultar, rodearnos de gente que piense parecido y nutrirnos. En la multitud de consejos está la sabiduría para nosotros, y lo que vamos haciendo es aprendiendo torneo a torneo, año a año, y conociendo así. Dentro de todo lo que hemos participado en el fútbol tenemos grandes amigos con quienes siempre colaboramos, hablamos, como decía el profesor José Arrúa, que nos encanta, el profesor Felipe Jiménez, que nos encanta, y muchísimos jugadores que hemos sabido tenerlo como amigos, como compañeros de vestuario, que colaboran con nosotros y participan en lo que es, digamos, la visión y la misión de Reco. Por supuesto que después empezó el profesor Víctor González, el hijo de Monito, una persona excelente con un esquema de trabajo impresionante, que fue nuestro entrenador la primera parte de este campeonato. El profesor Jorge González, que es el entrenador de diferentes categorías del fútbol amateur y también del fútbol de inferiores, hoy está conduciendo nuestro equipo. Pero más que nada Recoleta es como un avión, Bruno, como un avión que tiene su mecánico a bordo, tiene su plan de vuelo, tiene su estrategia, tiene su gente preparada, que al final no digo que puede pilotar, no puede volar en piloto automático, pero básicamente es aplicar todo lo que nosotros día a día trabajamos, los audiovisuales, los videos y la manera que queremos. Esa es la forma en que vemos el fútbol, y eso creemos que puede llegar a ser algo diferente, y ojalá sea la base del éxito, ¿verdad? Luis, ¿van a jugar ustedes sus partidos el próximo año en su cancha? Sí, claro, la idea, por supuesto, es jugar en el Roque Batilana. El Roque Batilana tiene capacidad para 6.000 espectadores, tenemos también un proyecto de ampliar graderías, eso va a depender de la aprobación o no de un plan que tenemos, pero básicamente hoy el Roque Batilana con las torres VAR, ampliar la lumínica, que ya es buenísima porque tenemos casi 500 luxes, para crecer a 800 y 1000. ¿El pasto es sintético o es natural? El pasto actualmente es sintético, pero el pasto hoy, el pasto sintético debe ser homologado por FIFA, que ya lo fue en su momento, por eso jugamos la B, ahí se jugó intermedia, se jugó Copa Paraguay, con nada dobles. El pasto debe ser reemplazado y colocar un sistema homologado por FIFA para primera división, que está todo establecido en los manuales, tanto de FIFA como en los manuales de la PF. ¿Pero van a jugar con césped artificial, entonces, con el natural? La idea es jugar con césped artificial, porque todo nuestro concepto futbolístico está basado en eso, como te decía, en la velocidad de juego. Pero ahí le vas a meter en problemas a varios clubes. Le va a meter en problemas a varios clubes. Y si ustedes ya están entrenando y jugando permanentemente, ahí van a tener un hándicap, Claro, la verdad que hoy la tendencia, fíjate, en Brasil, Palmeiras, por ejemplo, Palmeiras, Botafogo, Paranaense, próximamente Bragantino, ellos más que nada por el tema de que hacen shows, hacen eventos, pero acá también, hoy todas las inferiores del fútbol paraguayo practican en artificial, así como lo hacen en La Masía, como lo hacen en Valdebea, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. O sea, todo el fútbol mundial practica inferiores hasta reserva, prácticamente en fútbol artificial. Y después, por supuesto, la primera división, si tenés las condiciones para mantener un campo, porque un campo natural es excelente si tenés buenas condiciones, como tal vez puede ser la excepción Cerro Porteño y alguno más, Libertad por ahí. Pero si vos un campo natural no estás en condiciones, para mí, y aparte que no podés entrenar todo el tiempo, tenés que tener 4 o 5 canchas naturales, mantener a las inferiores donde entrenar. Entonces, para nosotros una ventaja no solo deportiva, sino formativa, y además la cantidad de horas uso que puedes darle a un campo en el año. Claro, es una filosofía también que tienen de eso que vos hablabas. Luis, estoy muy contento con vos, hermano querido, hombre de fútbol, sano, te conozco hace años, así que realmente te felicito y me puso muy contento. Ayer estábamos en la transmisión del partido cuando mencionábamos lo de el hecho consumado, el ascenso, así que éxito, Luis, seguiremos hablando permanentemente a partir de ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Bruno. Vamos a necesitar de todo, vamos a necesitar la experiencia de ustedes con los años, de la prensa, de tu conocimiento, así que nosotros más que nunca agradecidos y siempre atentos, porque necesitamos, como te digo, de todos ustedes, y creo que así podremos sostener esto. Gracias, Luis, muy amable. Luis Vidal, presidente de Recoleta, recientemente ascendido.
Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave, con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Si bien estamos en el bloque internacional, pero es para mencionar ya inmediatamente Wilson González con la fuente consultando. Se va Palau de Tacuary después de la derrota ayer contra Libertad con el gol de Tito Villalba. Yo creo que lo sacan. Para mí que lo sacan, pero vamos a ver. Lo que sí se confirma es que ya está fuera de Tacuary Marcelo Palau, que tiene o que tuvo en este caso su primera experiencia como técnico principal de un equipo, y en este caso fue Tacuary. A nivel internacional tenemos que hablar de lo que tiene que ver justamente con Rodri y la lesión que sufrió justamente, y ya hablan que en este caso las primeras pruebas a Rodri, el volante del Manchester City, apuntan a rotura del cruzado. Y de esta manera entonces se perdería toda la temporada. Misma situación de Ter Stegen, el arquero del Barcelona, que inclusive ya fue operado. La intervención fue un éxito y estará como mínimo 6 meses fuera de las canchas el arquero del Barcelona. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puyo Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puyo Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella. Gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hoy con 2 partidos se cierra esta fecha 12 del clausura. Los partidos 2 de mayo, Sol de América en el Río Parapití, 17:30 horas, y el choque entre Luqueño y General Caballero en el Adrián Jara. Hoy Estadio de la Comeol, 20 horas el partido. La tabla por ahora: Olimpia 25, Nacional 22, Cerro Porteño 21, Libertad con 19, 2 de mayo 18, Guaraní 17 entre los principales lugares. En el acumulativo, Libertad 67, Cerro Porteño 66, Olimpia 61. En la tabla que tiene que ver con los clasificados a Sudamericana, 2 de mayo tiene 49 puntos, Guaraní 48, Luqueño 44 y Nacional también tiene 44 puntos en este cuarto lugar para clasificar a la Copa Sudamericana. En el promedio, Sudamérica es el último. Tacuary, que ya lo sacó a Marcelo Palau, es el otro que está comprometido directamente con el descenso. Atención que si hoy gana General Caballero le va a sacar 7 puntos de diferencia a Tacuary y se puede ir distanciando cada vez más el equipo de General Caballero si gana su partido hoy ante Luqueño. En la intermedia,
Ascendió Recoleta, como hablábamos con su presidente Luis Vidal. En la siguiente fecha, con un empate, Tembetarí va a asegurar también su llegada otra vez a la primera división. En cuanto al descenso, en la intermedia, Colegiales confirmado, ya está el 3 de febrero prácticamente también, está para ir a su liga de origen, y se debe definir el último, Martín Ledesma, que es el otro candidato en este momento que está en esa posición de descenso directo. Otros que pueden perder categoría son Guaireña, que están un poquito más arriba, 12 de junio de Villa Ayes y Santaní, pero se va a definir en estas 3 últimas fechas los 2 últimos descendidos. 3 de febrero prácticamente ya está condenado y falta definir el último descendido a la primera B o a la liga de origen. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza. Cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunicate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Casa Marco. Para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina Prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián. Desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Fabio Ariel, Federico, Dani, audiencia. Mañana, semana de Copa Libertadores y Sudamericana definiciones. 20-30 River Colo Colo. Todo con River mañana, Todo con River. 1-1 terminó el partido de ida. Sí. Sí, señor. 1-1. No, que todo con River, digo. No el 1-1. Todo con River, Ariel. Corinthians Fortaleza. Pasa fue todo con Flamengo también. 20. Pero sorpresa. Oye, verá, Flamengo a lo mejor le... Puede ser, ¿por qué no? Mineiro Fluminense, miércoles 6 de la tarde. Ganó Flu 1-0 el partido de ida. San Paulo Botafogo en San Paulo 20-30. Apenas ganó Fluminense a los 42. Sí, tranquilo, nada. San Paulo Botafogo 0-0. Y el jueves Peñarol Flamengo a las 6 de la tarde. Todos con el Mengao. ¿Algún comentario más? Ya que está comentando cada partido. No, y cualquier cosa va a pasar ahí, Cualquier cosa ya va a pasar ahora. Ya no, es de fino Flamengo. Ayer perdió, ¿verdad? Con Gremio. Igual casi todos los equipos, salvo Botafogo, todos pusieron suplentes. Sí.